y se lo entregó a Kiana para que lo leyera ella misma. Kiana tomó el informe, y Joshua estiró el cuello para mirarlo. Juntos resultó ser el registro de observación de la doncella, sobre la rutina diaria de Kiana de hoy. El contenido no era largo y se terminó rápido. Tanto Kiana como Joshua expresaron sorpresa al mismo tiempo, uno preguntando de qué se trataba esto, el otro diciendo que Kiana se había vuelto loca. Luego vino un periodo de silencio, con Kiana luciendo desconcertada. La doncella explicó urgentemente que Kiana no había comido bien hoy, pero había consumido mucho café, especialmente al ahorrar. Como la cantidad de café y estimulantes era sorprendente, Kiana respondió despreocupadamente que había tomado medicina para el estómago. Joshua preguntó con dolor si ella vivía así también en la academia. Kiana respondió con indiferencia que si lo hacía, eso sería un desastre. Con ese horario, no habría tiempo para escribir trabajos, y los trabajos no se pueden completar de una vez. Esta respuesta casual dejó a abuelo, Joshua y la doncella todos con expresiones de sorpresa. Joshua miró con ojos abiertos y preguntó qué clase de vida había llevado Kiana en la academia. Kiana explicó pacientemente que pasaba alrededor de 16 horas al día en el laboratorio. Comer mucho la hacía sentir somnolienta, así que trataba de comer lo menos posible. En ese momento, el abuelo la miró incrédulo al ver esto. Kiana explicó más, que escribir trabajos era aún más exigente que esto, sin dormir, sin comer, pasando todo el día inmersa en el laboratorio, viviendo completamente de estimulantes, café y medicina para el estómago. Tan pronto terminó de hablar, las rodillas del abuelo cedieron y cayó al suelo. Los sirvientes alrededor casi entraron en caos. Nunca imaginaron que Kiana, quien fue enviada a la academia hace 6 años, había estado viviendo como una máquina, sin comer ni dormir, solo escribiendo trabajos. Pero Kiana permaneció tranquila, diciendo que esto era normal. Ella amaba la ingeniería mágica, y a la gente de la academia también les gustaba su dedicación a la investigación. Scary gritó como si fuera a vomitar sangre, diciendo que a la gente de la academia no le importaba para nada. Joshua estaba igualmente impotente, gritando fuerte que Kiana había vivido así durante 6 años, sin dormir en la noche, por eso no podía crecer, sin comer bien, por eso estaba delgada, sin tomar sol, por eso su piel estaba pálida. Kiana respondió calmadamente que no había tiempo. La academia anunciaba metas de entrega cada 6 meses y el tiempo era muy ajustado. Joshua preguntó si ella completaba todas las metas sola. Kiana respondió francamente que sí. Además, enfatizando que no había muchas personas como ella, que fueran creativas y pudieran realizar sus ideas. Destacó que estas eran cosas que disfrutaba hacer. Kiana continuó diciendo que por trabajar así, el decano y los profesores, todos con reluctancia le suplicaban que se quedara, diciendo que ese era el lugar donde pertenecía en ese momento. Un atisbo de vacío brilló en los ojos usualmente serenos de Kiana, mientras decía eso. Para convertirse realmente en miembro del consejo de la academia, primero se necesitaban calificaciones. Esto era inevitable. También dijo que necesitaba completar rápido sus trabajos, para convertirse en profesora basado en sus calificaciones. Joshua estaba emocionado, pero el rostro de Kiana no mostró ninguna emoción. Ella habló con naturalidad sobre realidades pasadas, sin que nadie notara nada inusual, continuando que solo de esta manera podía convertirse en miembro oficial del consejo de la academia. El estatus de estudiante era solo una transición. Scary miró fijamente a Joshua y Kiana como si estuviera en un sueño, murmurando para sí mismo sobre lo que había pasado por alto. Sabía que Kiana se había distanciado de la familia en algún momento, recordando cómo la joven Kiana se escondía en su habitación. Cada vez que alguien se acercaba, sentía que debía haber pasado algo por alto. Antes de que Kiana se volviera así, también pensaba que, aunque Kiana tuvo que soportar tal trato, y aún así permanecer en la academia, nadie en la mansión del duque se atrevía a tratarla descuidadamente. Se preguntaba qué debería haber hecho entonces. Justo entonces Joshua vaciló, antes de parecer recordar algo importante. Con ojos decididos recordando su propósito original, por el que había ido corriendo a la mansión del duque, preguntó qué magia tenía la cátedra para Kiana, que la hizo abandonar incluso a su familia, y torturarse así. También dijo que en 6 años en la academia, Kiana no había regresado ni una vez a la mansión del duque, ni siquiera permitió que la familia asistiera a su ceremonia de graduación. La expresión de Kiana, antes tranquila, cambió al escuchar esto. Preguntándole a Joshua qué quería decir, Joshua continuó con rectitud, diciendo que la repentina aparición de Kiana en la capital sorprendió a todos, quienes se preguntaban por qué la familia no podía visitarla en la academia. También acusó a Kiana de ignorar las cartas. Aunque la familia enviara 10 cartas al mes, ella solo respondía de manera superficial, una vez cada 3 meses.
Todos estaban preocupados, y solo podían preguntar a los profesores por su situación. Kiana frunció el ceño, y respondió con voz un poco sorprendida, que había respondido a cada carta, enviada a la mansión del duque, pero que solo recibía las cartas cada 3 meses. Expresó confusión por la afirmación de las 10 cartas, por Miss Carey, quien estaba lleno de arrepentimiento. Abrió los ojos al escuchar esto. Kiana añadió rápidamente que respondía inmediatamente cada vez que recibía una carta, pero parecía que siempre las recibía con mucha poca frecuencia. Kiana también dijo que sus cartas, invitando a la familia a su ceremonia de graduación y a la publicación de su primer artículo, fueron ignoradas. El ambiente quedó en silencio. Entonces alguien especuló en voz baja que alguien debía estar interceptando las cartas, lo que aclaró un poco la situación confusa. Ella también afirmó que, aunque las cartas no hubieran llegado a la familia, probablemente solo lo habrían desestimado, como un comportamiento típico de ella, y no habrían pensado en resolver el malentendido. Se podía ver a través de la terrible naturaleza de las relaciones en esta familia. De un vistazo, el abuelo trajo una caja grande desde su estudio para mostrar a todos. Sus manos temblaban incontrolablemente. Todos lo veían así por primera vez. La caja contenía todas las cartas que Kiana había enviado desde la academia a lo largo de los años, ordenadas cuidadosamente. Las cartas mencionaban que Kiana estaba rindiendo excelentemente en la academia, avanzando a clase intermedia, solo 2 meses después de inscribirse, y participando en 3 proyectos conjuntos de investigación. Más tarde avanzó a clase avanzada. Los profesores una vez ofrecieron enviar cartas a la mansión del duque, pero fueron rechazados. En ese momento, ella estaba involucrada en 5 proyectos de investigación conjunta, y todo iba bien. Kiana leyó estas cartas una por una, encontrándolas cada vez más divertidas. Las cartas también mencionaban que, como ella se había quejado del contenido extenso, que la hacía muy perezosa para responder, las futuras cartas deberían ser más concisas. También sugerían que la familia no asistiera a su ceremonia de graduación, porque esperaba recibir premios en la ceremonia. Y declaraba audazmente que si la familia venía, ella no participaría leyendo este contenido. Kiana pensó en cómo los profesores la hacían escribir cartas a casa. Ahora estaba claro que eran mentiras descaradas. Por el contrario, en días especiales como cumpleaños y Año Nuevo, los mentores siempre estaban ocupados consolándola, diciendo cosas como no sirve de nada, enojarse por no tener compañía familiar. En momentos así es mejor hacer investigación como siempre. Celebraremos tu cumpleaños juntos el próximo año. Kiana veía estas como mentiras de inmediato, pero no quería profundizar en ello. Joshua seguía negando con la cabeza al ver esto, murmurando wow, eso es realmente terrible, y declarando directamente que esto había destruido por completo a un miembro de la familia. Howe dijo, en serio que tenían que aclarar las cosas. Sentía que las relaciones familiares estaban rotas desde el principio, y aunque hubiera contacto frío ocasional, esporádico, todos pensaban así son las cosas con Kiana y ellos, y luego lo olvidaban. Esto reflejaba precisamente el estado actual de la familia. Joshua estaba furioso en ese momento, gritando al abuelo, vamos a dejar que esa maldita academia se salga con la suya. El abuelo respondió fríamente, deja que Alex se encargue de eso. Escuchando esto, Kiana murmuró inconscientemente, pobre maldita academia. Pero inmediatamente volvió en sí, dándose cuenta de que había reaccionado exageradamente al nombre Alex. Así que rápidamente bajó la cabeza y se corrigió, no, pobre. Este plan es muy apropiado. Joshua pareció satisfecho por un momento, asintiendo continuamente y emocionado, diciendo que la academia estaba condenada. Incluso aplaudió entonces. Agregó que también era genial que el loco estuviera lejos. No tendrían que ver su cara por un tiempo. Ese tipo incluso dijo que le cortaría el cabello a Joshua si ponía un pie en la mansión del duque. Como el reino de Raloni estaba lejos, y ellos habían oído previamente que Alex había ido a un lugar distante para investigar el último intento de asesinato, su regreso a casa estaba aún más lejano. Joshua le dijo alegremente a Kiana que esperara, obedientemente, diciendo que ese loco se encargaría de todo. Kiana asintió en silencio en acuerdo. Kiana pensó, enviar a Alex fue una táctica de venganza brillante. Se sentía extremadamente satisfecha por dentro, pero pensando que todavía había algunas cosas a las que prestar atención, le dijo al abuelo abuelo, por favor escribe una carta adicional para cuidar a los estudiantes de pregrado, es decir, estudiantes por debajo del nivel de posgrado. No les compliquen las cosas, que pueden entender ellos también. No colapsen completamente el sistema de la academia. Todavía tengo algunos asuntos pendientes en la academia. El abuelo asintió ligeramente y dijo que haría lo que ella pidió, solo lidiando con esas personas arrogantes. Justo entonces, suaves aleteos, sonidos de alas llegaron de repente desde afuera del invernadero. Al escuchar esto,
Kiana estaba desconcertada. Reconoció claramente los sonidos de las alas de Piak, pero no pensó que pudiera ser Piak. Después de todo, el transporte secreto se suponía que tomaría una semana, y ni siquiera había pasado un día. Sin embargo, la realidad superó sus expectativas. Con un chirrido dijo, «Estoy aquí». Un pajarito amarillo de voz dulce aterrizó en su cabeza, piando emocionado. Al ver esto, Kiana preguntó con una voz más desesperada de lo esperado, «¿No dijiste que tardaría una semana?» Piak respondió, «Llegué súper temprano. Tampoco sé por qué. Claramente tardó una semana cuando estuve con Melissa. Realmente extraño». Esto dejó a Abuelo y Joshua mirando sorprendidos, alternando la mirada entre Kiana y Piak. La escena se volvió extremadamente incómoda. Kiana entró en pánico, sus ojos se movían nerviosos, mientras explicaba apresuradamente al abuelo. «Ah, abuelo, esta es Melissa ahora. Siente que ya no es parte de la familia Pral, así que esta vez me entregó a Piak. Realmente no hubo amenazas, ni enojo ni maltrato hacia él. Realmente no quería quedármelo», dijo Melissa de repente, pero antes de que Kiana terminara, Piak voló hacia arriba, luciendo profundamente herido y llorando. «Dijiste que no me querías. Eso es demasiado, cambiaste de opinión. Tienes una personalidad horrible y eres tan voluble». Con esos ojos llenos de lágrimas, Piak en algún momento acusó, «que me querías mucho cuando eras pequeña, haciendo todo tipo de cosas malas. Ahora que he venido a buscarte, ya no te interesó. Eres una mala mujer. Te odio». Luego con un aleteo batió sus alas, y voló directo al cuarto de Kiana. Kiana se quedó momentáneamente atónita, viendo su figura esponjosa alejarse con total impotencia. En ese momento, el abuelo aclaró la garganta y dijo, «Ve tras ella». Kiana se sorprendió con esto. El abuelo la miró y explicó, «Las criaturas invocadas son muy dependientes emocionalmente de sus amos. Tus palabras irreflexivas la lastimaron. Ve a consolarla». Solo entonces, Kiana se dio cuenta de que el abuelo parecía reconocerla como la ama de Piak. Miró al abuelo sorprendida, esperando que se enojara por ella, por haber tomado la criatura invocada de Melissa. Kiana parecía inesperadamente dudosa para avanzar. Al ver esto, el abuelo añadió en voz baja, «Las criaturas invocadas solo obedecen las órdenes de su amo. Piak obedeció tu orden y solo por eso eres su ama». El abuelo también le dijo a Kiana, «Dejando de lado todas estas circunstancias, aunque seas mi nieta, ¿por qué debería tomar en cuenta mi opinión sobre una criatura invocada que te pertenece?» Al oír esto, Kiana sintió una mezcla compleja de emociones. Al final no se atrevió a decir las palabras, «Puede que no sea tu nieta». Kiana sabía que no podía entender al abuelo, ni comprender qué actitud esperaba él. Ese era el meollo del problema. Pensó que si el abuelo decía, «Claro que eres mi hija», probablemente se sentiría abrumada por la culpa. Pero si el abuelo decía, «No importa si no eres mi hijo», ella sentiría que el abuelo realmente sabía esto, y en cambio se encogería de miedo. En cualquier caso, el problema residía en esta situación compleja misma, no en ninguna persona en particular. No había una respuesta estándar para los demás miembros de la familia, ni para ella misma. El abuelo habló con firme determinación una vez más. Además, la mansión del duque Pralice no es una academia, así que deja de trasnochar, haciendo investigaciones basándote en estimulantes. Esto no puede continuar más tiempo. Al escuchar esto, Kiana sintió una punzada de incomodidad en su corazón. Silenciosamente tomó medicina para el estómago, pero de repente empezó a toser. Al verlo, el abuelo le dijo que se apurara y se calmara a su criatura convocada. Esta escena hizo que Kiana se sintiera extremadamente avergonzada. Realmente no podía atreverse a afirmar descaradamente, frente al abuelo que ahora era la ama de Piak. Así que decidió, solo un poco, mostrar que había aceptado la sugerencia del abuelo, y le dijo, «Está bien. Entiendo, recordaré su consejo de ahora en adelante. Soy la verdadera ama de Piak», pero después de decir esto, murmuró para sí misma, «Tal vez solo estoy presumiendo». Luego corrió inmediatamente hacia la habitación, donde Piak había volado. En ese momento un visitante llegó de repente al estudio del príncipe Hatton en el palacio. Fue Rodrigo quien gritó al entrar, «Su Alteza, después de reunirme con Kiana». Rodrigo se apresuró sin parar para encontrar a Hatton. Cuando Hatton lo vio llegar, suspiró suavemente y dijo, «Vienes con demasiada frecuencia, lo sabes. Su Majestad está postrado en cama y no recibirá visitas, ni siquiera para mí, si vienes tan seguido. La gente en el palacio tendrá opiniones». Pero Rodrigo estaba completamente sin arrepentimientos, sentado frente a Hatton y hablando con urgencia. «Solo esta vez, por favor ayúdame. Solo esta vez te lo suplico». Hatton lo miró fríamente, reprimiendo rápidamente su expresión. Rodrigo no se dio cuenta y continuó, «Quiero casarme con Lady Kiana Perlay». El juicio de Rodrigo no fue lento. Tras solo unas palabras con Kiana, sintió que ella no lo molestaría como antes. Hatton lo interrumpió en voz baja,
Rodrigo, recuerdo haber accedido a una petición tuya poco razonable. La última vez, no envié a tu hermano a los campos de batalla exteriores. La última vez, no es suficiente. Rodrigo continuó, pero un matrimonio político es diferente. No hay mejor pareja de matrimonio en el imperio que la familia ducal Pralice. Por favor, pon presión y apúrala para que se case rápido. Rodrigo bajó la voz. Su Alteza, somos amigos. Su Alteza debería aceptar mi petición, comparado con lo que he hecho por Su Alteza. Esto realmente no es mucho. Hatton entrecerró los ojos. De hecho, había recibido ayuda de Rodrigo antes, y después se habían vuelto amigos cercanos públicamente, visitándose frecuentemente. Rodrigo sonrió servilmente otra vez. El verdadero poder en este palacio está en manos de Su Alteza. Incluso la familia Previda no se atrevería a desafiar las sugerencias del príncipe Hatton. Después de todo, usted es el futuro emperador. Cuando Rodrigo mencionó el asunto del príncipe heredero, Hatton dio un paso atrás silenciosamente. Rodrigo rió de buena gana. Pero aún no soy el príncipe heredero. ¿Quién sabe? Mi querido hermano podría seguir con vida. Hatton tarareó en señal de reconocimiento. Rodrigo bajó la voz de nuevo y susurró. No te preocupes por eso. Definitivamente se cayó de ese acantilado y murió. Yo mismo lo empujé con mis propias manos. Esto fue tanto para tranquilizar a Hatton, como para presumir sus propios logros. El emperador actual ha estado postrado en cama, con una enfermedad grave durante 7 años. A pesar de que muchos médicos expertos han venido a tratarlo, su condición no ha mejorado, y todavía no ha nombrado a Hatton como príncipe heredero, simplemente porque el cuerpo del príncipe heredero, que desapareció hace 6 años, nunca ha sido encontrado. Desde la desaparición del príncipe heredero, es un hecho que Hatton se ha convertido en la verdadera figura de poder en el palacio, especialmente con el emperador postrado y la emperatriz devastada. En su juventud, el emperador tomó varias concubinas, por razones diplomáticas. Los herederos eran solo el príncipe heredero, nacido de la emperatriz, Hatton nacido de la tercera consorte, y la princesa Celiet, nacida de la quinta consorte. Celiet era la siguiente en la línea de sucesión después de Hatton. Su madre murió temprano y no tenía respaldo, así que realmente no se la consideraba una amenaza. La madre de Hatton, la tercera consorte Dolores, también tenía una considerable influencia en la política. Aún así, Hatton seguía extremadamente insatisfecho, porque aún no lo habían nombrado príncipe heredero. Pero, Alteza, ¿no han sido investigados en secreto todos los jóvenes de ojos azules de la edad del príncipe heredero y eliminados silenciosamente por usted? Los ojos azules son raros desde el principio, y como sabe, el color de ojos no se puede cambiar. Está bien, Rodrigo. Hatton finalmente sonrió, cambiando ligeramente su actitud y dijo cálidamente: intenta llevarte bien con Lady Kiana. Te ayudaré en el momento adecuado. Hatton sonrió ante las palabras poco sinceras de Rodrigo. Luego inmediatamente escribió una breve carta al duque Pralay sobre exactamente lo que Rodrigo acababa de mencionar. Después de escribirla, Hatton entregó la carta a Rodrigo diciendo: hazlo bien. Rodrigo se inclinó profundamente, agradeciéndole repetidamente. Hatton lo observó en silencio con una ligera sonrisa. Kiana corrió inmediatamente a la habitación y vio a Piak, enterrando su rostro en una almohada llorando. No pudo evitar preguntar: ¿por qué estás en mi habitación? Piak agitó sus pequeñas alas contra la almohada, en señal de protesta. ¿A dónde se supone que debe ir la pobre Piak sin nada? Si me voy de aquí tendré que sufrir. No importa lo difícil que sea la situación. Piak no irá a esos lugares odiosos como esa academia. A diferencia de Kiana. Al escuchar esto, Kiana se rindió de inmediato diciendo: sí, no está mal. Tan pronto como Kiana escuchó la palabra academia, sus piernas se debilitaron, suspiró y se acostó en la cama, murmurando para sí misma: yo tampoco debería haber ido allí, pero Piak, aún así, realmente este es el lugar donde debería quedarme. Luego reflexionó: incluso si buscas en toda la historia original, durante el tiempo que no estuve aquí, nunca hubo ni una sola escena de familiares, recordándome en este momento. Piak levantó lentamente la cabeza para mirar a Kiana. Sorprendentemente no tenía marcas de lágrimas en el rostro. No había estado llorando en absoluto. Kiana había escuchado a alguien decir que no solo evitan hablar de los asuntos de Kiana. Los miembros de la familia apenas se comunican entre ellos. A menos que sea necesario, ya eran como extraños. Ella pensó que esta evaluación era realmente acertada. Reflexionó que incluso si no estuviera en esta situación, los miembros de la familia serían incómodos. Entre ellos, completamente carentes de afecto. Esta ya era una familia rota. No importa cómo se combinen las relaciones familiares, ninguna podría ser buena. Kiana miró a Piak y preguntó: ¿no extrañas a Melissa?
sintió en su corazón que Melissa debería estar pensando en Piak, ya que Piak siempre llamaba a Kiana la maestra malvada. Cuando Piak escuchó la pregunta, inclinó la cabeza y en cambio le preguntó a Kiana: ¿Y tú, Kiana, no te disgusta Melissa? Al ver esto, Kiana pensó, Piak era bastante hábil para cambiar de tema. Luego Piak dijo: después de todo, al final decidiste abandonar a todos en la familia Duque, Pralice y vivir sola. Kiana solo respondió con silencio. Piak también dijo que aunque Kiana era egoísta, aún luchaba arduamente por salvar a su familia. Kiana respondió irritada: Melissa, debe estar intentando salvar a toda la gente común del mundo después del regreso de Kiana. Los recuerdos que ella tenía sobre Melissa eran demasiado cálidos. Melissa no solo era molestada por Rodrigo y Hatton, sino que también cortejada por muchos otros hombres, incluso cuando era humillada en reuniones sociales. Melissa se mantenía fuerte e inflexible. Esos hipócritas miembros de la familia al menos saludaban a Melissa porque cada vez que se encontraban, Melissa siempre se acercaba con una sonrisa en el rostro. Piak inclinó la cabeza y replicó: pero extrañamente me siento con más energía. En realidad no tomó mucho tiempo en absoluto. El transporte es mucho más fácil que antes también. La próxima vez tal vez pueda ahorrar aún más tiempo. Al escuchar esto, Kiana se sorprendió un poco y se preguntó: ¿de verdad? La mente de Kiana comenzó a correr. Después de oír a Piak decir que podían ahorrar tiempo, pensó en cómo Melissa no había hecho que Piak hiciera algo especial, porque esta habilidad no era muy útil de todas formas. Entonces Kiana reflexionó: si transportamos con frecuencia, el tiempo podría reducirse. Si podemos acortar el tiempo, ¿no significaría eso entrenarla para cargar cosas más pesadas? Necesito rápidamente pensar en una forma de hacer que las cosas avancen más suavemente. Así que decidí primero intentar que Piak trabaje sin parar, y considerando que hablar de ello ahora definitivamente causaría caos, planeo arreglarlo tranquilamente mañana. Piak le dijo a Kiana de nuevo: de todos modos, Kiana, aunque Melissa eventualmente huyó, ¿tú no lo hiciste? Kiana respondió: esas son dos cosas diferentes. Las situaciones son diferentes. Piak luego suspiró: aún así, sé que has tenido un tiempo difícil en la mansión del duque, pero ¿cómo sigues persistiendo? Kiana respondió sinceramente: gracias a la fuerza normal. Piak se confundió. Kiana explicó: es la fuerza que sostiene los objetos en dirección opuesta a la gravedad. Así podemos todos mantenernos en la superficie de la Tierra. Al oír esto, Piak se quejó: ojalá la ingeniería mágica hubiera fallado. Una sirvienta se despertó y entró corriendo, gritando frenéticamente a Kiana con pánico: ¿qué debemos hacer? Señorita Rodrigo le ha enviado una propuesta de matrimonio, y dentro también hay. Kiana bostezó sin prisa y respondió con calma: supongo que también está la opinión del príncipe Hatton ahí. Los ojos de la sirvienta se abrieron y su boca quedó abierta. Ella preguntó sorprendida: ¿cómo lo supiste? Kiana respondió con compostura: la única familia noble por encima de los Praley es la familia real, ¿no es así? Y el único miembro de la familia real que insistiría en interferir en este matrimonio es el príncipe Hatton. Suspiró Kiana por dentro. No esperaba que Rodrigo actuara tan rápido. Recordó que en la historia original, Rodrigo había usado la misma táctica para intentar conseguir a Melissa, adjuntando la carta de opinión de su amigo, el príncipe Hatton, para presionar a la familia Praieli. En este punto en el tiempo, el único que podía usar su autoridad para suprimir a la familia del duque Pralaya era Hatton originalmente. Más tarde, porque el príncipe Hatton cambió de opinión después de interesarse en Melissa, este asunto no llegaría a nada. Pero ahora Hatton apenas había conocido a Kiana, así que definitivamente emitiría órdenes como: la familia Praieli debe hacerse responsable del matrimonio de Rodrigo. Sin dudarlo, si es un matrimonio político, tienen que seguir los arreglos de la familia real. Pero Kiana sabía que solo había una excusa que podía desafiar esta orden. Si ya tenía a alguien a quien amaba, la situación sería diferente. Alegar que ya se tiene un amado, negándose firmemente a separarse de su amante. Esta razón era perfecta para oponerse a la autoridad real. Ella también entendía claramente que su plan tenía dos debilidades fatales. Primero, no tenía a nadie que le interesara. Segundo, aunque planeara cuidadosamente una estrategia de escape, todo sería en vano si el abuelo no estaba de acuerdo. Después de todo, el abuelo era el cabeza de la familia Pralaya, más que ella, con linaje incierto. Tenía más sentido que él tomara decisiones para toda la familia Pralaya, pero no importaba qué. Kiana absolutamente no podía casarse con Rodrigo. Tenía que encontrar la manera de detenerlo, no importaba qué, así que respiró hondo. Se levantó lentamente y decidió ir a ver al abuelo primero. Joshua se levantó de repente, después de escuchar el informe del oficial de inteligencia. Preguntó sorprendido y enojado ¿qué está tramando ese loco? Resultó que la noticia de Rodrigo, enviando una carta de presión al duque, ya había llegado a él. Joshua rebuscó enojado en su armario.
sacando la ropa más lujosa, con los logos más grandes para usar. Murmuró, aunque no soy especialmente parcial con Kiana. No puedo simplemente dejar que ese despreciable triunfe así. Luego seleccionó unos zapatos de cuero edición limitada, que normalmente no se atrevía a usar. El oficial de inteligencia preguntó urgentemente, «Oye, ¿a dónde vas?». Joshua respondió entre dientes, «A la mansión del duque, aunque sea así». Joshua se vistió completamente, incluso se puso los gemelos relucientes, y se apresuró a la mansión del duque. Este ya era el segundo día consecutivo que corría a la casa principal. Honestamente, las familias Praley y Pubes iban bien juntas. Alex era obviamente un loco. Una joven noble no podría estar con él. Siempre era agresivo, y cualquier mujer bien educada definitivamente no soportaría su comportamiento grosero. Joshua era soltero por elección. Melissa se había convertido en monja en el monasterio, y básicamente era inmarriable de por vida. Joshua pensó que al final, solo Kiana podría casarse con la alta nobleza, pero la reputación de Kiana era absolutamente terrible. Hablando objetivamente, como segundo hijo de la familia Pubes, la familia Preley debería haber dicho, «Gracias por la propuesta de Rodrigo», sumando la presión del príncipe Hatton, y había aún menos razones para rechazarla. Joshua murmuró entre dientes, «Pero el comportamiento de ese tipo es realmente irritante». Luego se apresuró hacia la mansión del duque. Joshua recordó lo amorosos que habían sido sus padres. Solo necesitaban mirarse, y parecía desbordar dulzura. Esa expresión feliz aún estaba clara en su mente, junto con la cálida voz de su madre. «Queridos hijos, su madre los ama de verdad. Nuestra familia será feliz para siempre». Pero si las familias pueden desmoronarse tan fácilmente y ser destruidas sin esfuerzo, entonces Joshua no quería formar una familia. Justo entonces, escuchó a un sirviente informar que Kiana estaba en el estudio Scary. Cuando Joshua irrumpió de golpe, escuchó la voz suave de Kiana. «Abuelo, yo curé. ¿Cómo? Por favor, concédeme un deseo. No quiero casarme con Rodrigo». Scary preguntó sorprendido. ¿Qué? Kiana continuó. «Tengo muy buenas razones. Incluso enfrentando la presión del príncipe Hatton, tengo formas de manejarlo fácilmente». Scary parecía incrédulo y reprendió a Kiana en voz alta. Cualquiera podía ver que estaba enojado, pensó Joshua. Como esperaba, ignorar abiertamente la presión real sigue siendo demasiado difícil. Justo cuando estaba a punto de intervenir para defender a Kiana, Scary le dijo, «Kiana, espera, escúchame primero». Kiana respondió apresuradamente, «Por favor, no te enojes. Ya he pensado en formas de manejarlo». Scary interrumpió firmemente a Kiana. «No necesitabas curar. ¿Cómo específicamente pedirme esto?». Scary miró directamente a los ojos de Kiana y dijo, «Solo necesitas decir que no quieres casarte con ese chico». Kiana estaba algo confundida. Scary instruyó, «Recuerda desde ahora, solo necesitas expresar tus propios pensamientos». Kiana se asustó por la actitud determinada de Scary. En cambio murmuró suavemente, «Pero lo de Melissa y el compromiso». Scary replicó, «Si ella no se hubiera hecho monja, habría aceptado obedientemente el compromiso con Rodrigo», pensó Joshua. La intuición del abuelo es inesperadamente aguda. Si fuera cierta persona, se habría enredado con innumerables hombres, haciendo ambiguo el compromiso, y prolongándolo por todo un año. Entonces Scary rompió la carta de Hatton en pedazos. También dijo que aunque dejáramos que Kiana se casara sin problemas, ella y el príncipe Hatton tendrían dificultad para llevarse bien. Scary miró a Joshua y preguntó por qué había venido, y solo entonces Joshua se dio cuenta que no tenía nada que hacer en esa casa, así que se despidió después de salir. Aún se demoró en la puerta. Dijo deliberadamente en voz alta que pensaba que alguien debería despedirlo, ya que era noble y, según la etiqueta, no podía caminar solo. También dijo que las piernas del abuelo no estaban en condiciones, así que una persona joven debería despedirla. Finalmente Kiana salió con cara severa. Al ver esto Joshua se encogió de hombros y la molestó, preguntando si no podía soportar que él caminara solo. Por eso salió personalmente a despedirlo. Kiana respondió irritada que iba a hacer ejercicio. Joshua siguió bromeando sobre qué tipo de ejercicio, si era ejercicio para caminar o para respirar. Kiana lo fulminó con la mirada, avanzó con paso firme y dijo, con un movimiento uniforme. Joshua pensó que ella era algo linda, mientras se quejaba internamente, si es magia, ya me rindo. Joshua subió al carruaje. Cuando Joshua se fue, dijo, los sirvientes no dejan de mirar mi cabeza. Eso me incomoda, así que necesito irme rápido. Kiana lo miró, dándose cuenta que era su primer encuentro, desde que se separaron ayer, por una pequeña discusión. La conversación de ayer no había terminado bien, y ella pensó que tal vez podría confiar un poco más en él de lo esperado, como esas cartas que ella no conocía, la soledad en la ceremonia de graduación, si los hermanos hubieran trabajado juntos, antes de volver al pasado.
Los resultados podrían haber sido diferentes, pero no cooperaron. Solo se quejaron entre ellos. Aunque sus hermanos eran capaces, carecían de calidez humana y no podían unir a la familia para superar las crisis. Así que esta vez, cuando ella encontró problemas, no pudo preocuparse sola. Confiar en la familia podría facilitar las cosas. Kiana le preguntó a Joshua si investigaría la situación del príncipe heredero. Esta vez la respuesta de Joshua fue diferente a la de ayer. Había pensado que el príncipe heredero mimado y regordete estaba muerto, pero no sabía todo, y primero investigaría. También mencionó que no sabía sobre la grave enfermedad de Ao antes, porque estaba en su invernadero, pensando que Ao se había ido lejos por orden del abuelo. Tampoco sabía cuándo, dónde o por qué Ao fue envenenado. Cuando le preguntó al abuelo ayer, el abuelo no respondió. Cuando se mencionaron temas relacionados, tampoco dijo nada. Kiana le pidió suavemente a Joshua que investigara. Cuando Ao dejó de aparecer, Joshua se encogió de hombros con indiferencia y dijo, no será difícil. Kiana agarró a Joshua y le pidió que ayudara a encontrar a alguien, diciendo que esa persona probablemente estaba en la capital y quería verla lo antes posible. Joshua preguntó quién era. Al saber que era el marqués César Leven, parpadeó y giró la cabeza. Le preguntó a Kiana por qué buscaba a ese inútil. Mientras tanto, en otro lugar, César estaba sentado como una figura de pintura, apoyando su barbilla mientras escuchaba a su asistente informar sobre la propuesta de matrimonio de Rodrigo. Dijo perezosamente a la Ganac, no podemos fingir, no darnos cuenta de la vergüenza de nuestro benefactor de todos modos. Hoy necesito dar un paseo por la capital. La Ganac preguntó sorprendido, no hoy. La Ganac también mencionó que César siempre había enfatizado que su relación con Lady Kiana era mutuamente beneficiosa. No entendía por qué César tenía tanta prisa. César explicó con calma que era algo que ya había planeado hacer, solo estaba eligiendo el momento adecuado. Kiana explicó que en realidad solo conocía el nombre del marqués, César Leven, porque lo había escuchado muchas veces. También mencionó que había proporcionado una gran suma de financiamiento para investigaciones a la profesora Kiana Pralay. Él a menudo encargaba a la academia desarrollar dispositivos mágicos. Antes de que ella se convirtiera en profesora, él personalmente había hecho encargos, ya que la academia controlaba estrictamente el acceso de forasteros. Ella nunca lo había visto en persona. Cada vez que recibía sus solicitudes de encargo, sentía que tenía dinero de sobra. El decano retrasaba deliberadamente sus encargos. Él seguía exigiendo una aceptación más rápida y aumentaba las cantidades. Kiana también mencionó que él era un hombre sano, joven y soltero, que había estado destinado en la capital imperial durante varios años, sin pareja, obsesionado con los dispositivos mágicos, claramente anormal a simple vista, pero lo importante para ella era que él tenía lo que ella quería y podía proponer un acuerdo de romance falso. En la historia original, él no tenía ningún vínculo con Melissa. Él era guapo y a Melissa le parecía bastante atractivo, pero no tenían interacción y nunca hizo nada digno de mencionar. Era un personaje puramente secundario. Finalmente, Kiana preguntó a Joshua sobre la situación del anterior marqués, Levin, en la que no había prestado atención antes, a lo que el decano dijo sobre el joven soltero que vivía en la capital, pero ahora ella necesitaba información precisa. Joshua le contó que hace 3 años, el territorio occidental de Lavín fue atacado por bárbaros. Durante la gran agitación apareció un joven por casualidad, que lideró a todos hacia la victoria, y salvó la vida del entonces marqués Lavín. Después de eso, el joven eliminó completamente a los bárbaros, restauró la paz en el territorio, e incluso convirtió a los bárbaros civilizables en soldados privados del varón. Ahora la escala militar ahí es tan grande, que incluso el palacio está algo cauteloso, ya que no pueden incorporar a los bárbaros en el ejército real. Solo pueden dejarlos por ahora. El anterior marqués Levin, que no tenía hijos, adoptó a un plebeyo de origen desconocido y le pasó el título de varón. Al escuchar esto, Kiana se sorprendió mucho y preguntó si realmente era un plebeyo. Después de confirmar, supo que era un huérfano, que se ganaba la vida pastoreando en las montañas, sin siquiera papeles de identificación. Esto sorprendió mucho a Kiana. Se preguntaba cómo un plebeyo con ese origen podía crecer y proporcionar casualmente grandes fondos de investigación a la academia, actuando como un nuevo rico. Joshua continuó que esa persona gestionaba bien el territorio 11. Llegó a la capital hace un año, pero nadie sabe por qué. No participa mucho en actividades sociales y no tiene amigos cercanos. Kiana pensó que esto significaba que sabía casi nada sobre él, ya que incluso su pasado era incierto. Por eso Kiana cuestionó la evaluación previa de Joshua, de que el hombre no valía nada, especialmente porque mencionó que el hombre no tenía amigos cercanos. Joshua parecía genuinamente molesto y respondió que no recordaba la razón específica, solo que el hombre no usaba ropa de marca famosa, pero era más arrogante que él.
lo que realmente lo irritó en ese momento. Kiana reflexionó que, según la descripción de la historia original, este hombre era guapo, lo cual era bueno para ella. Originalmente, quería encontrar a alguien con condiciones adecuadas para un romance por contrato. Si tenían que llevarse bien naturalmente, era mejor que él fuera guapo, aunque esta persona parecía anormal. Si ella realmente tenía que elegir, preferiría escoger a alguien guapo y anormal. Entonces Kiana le dijo a Joshua que tuviera cuidado en el camino, y enfatizó que necesitaba reunirse con César 11 lo antes posible. Le pidió que le informara inmediatamente, una vez que determinara la ubicación. Joshua parecía preocupado, y le preguntó a Kiana por qué quería ver a esa persona. Kiana lo tranquilizó diciéndole que no se preocupara y lo despidió. Luego se volvió hacia la criada, planeando tomar café antes de salir. La criada la interrumpió con una expresión seria, tan aterradora que la hizo estremecerse. Le recordó a Kiana que había olvidado las órdenes del duque. Solo después de que ella lo mencionó, Kiana lo recordó, que el abuelo había ordenado a la criada ayer controlar estrictamente su dieta y sueño. La criada afirmó con firmeza que Kiana tenía que comer primero, y tendría que hacerlo puntualmente de ahora en adelante. También enfatizó que el duque había indicado que, por un tiempo, no se le permitía beber más que una cantidad adecuada de café y estimulantes. Cuando Kiana preguntó quién estableció el estándar, supo que fue el médico personal del duque, Kalin. Kiana pensó que tendría que encontrar la manera de lidiar con él. Finalmente, bajo las firmes demandas de la criada, ella encogió ligeramente los hombros y terminó a regañadientes una comida que contenía los 3 nutrientes principales. Por la tarde, alguien enviado por Joshua llegó a la mansión del duque. Kiana frunció el ceño mientras leía la carta. La carta mencionaba un club, y Kiana inmediatamente se dio cuenta de que era un casino ilegal. Jack sobre su cabeza. Inclinó la cabeza y dijo que César 11 parecía a alguien que no conocía sus límites. También le recordó que ir a un lugar tan peligroso no era apropiado. Kiana también recordó que Joshua había escrito contenido similar al final de la carta. Pensó por un momento, recordando que en la historia original tendría que ir allí eventualmente de todos modos, y podría encontrarse con César convenientemente. Así que decidió manejarlo hoy y reunirse con él al mismo tiempo. Se levantó y le dijo a la criada que la vistiera bien, diciendo que iba a cerrar el casino ilegal. El llamado club era un lugar recreativo, donde los niños ricos consentidos socializaban y se reunían, formando una cultura de decadencia hedonista. El establecimiento no tenía ventanas, permitiendo que la gente perdiera el tiempo sin fin en una atmósfera lujosa y de ensueño. La entrada a menudo llevaba máscaras lujosas, entregándose sin control bajo el anonimato. César y Lagnac pidieron licor fuerte, ocultos entre la multitud con máscaras. Su mirada se fijó silenciosamente en el casino. Lagnac preguntó cuidadosamente si César realmente planeaba actuar hoy. César asintió y se rió suavemente. Lagnac tragó saliva y miró hacia su objetivo del día, Orca Sadis, un hombre de mediana edad, que había sido miembro de la Orden Real de Caballeros y enseñaba esgrima a jóvenes nobles. Se había retirado de repente hace 5 años, y desde entonces había estado malgastando su dinero de retiro en este casino. César sonrió perezosamente y reflexionó que pasar todos los días en el casino, sin arruinarse, era algo notable. El dinero de la jubilación no podría ser tan abundante. Resultó que hace 6 años, el príncipe heredero fue de cacería y Orca participó como instructor de espada del príncipe heredero. Esa cacería fue organizada para el príncipe heredero, con solo aquellos cercanos a él participando. César observaba en silencio a Orca, quien parecía envejecido por entregarse al vino y las mujeres, dándose cuenta de que alguien le había dado una gran suma de dinero. En ese momento Orca estaba haciendo grandes apuestas. Sus hombros temblaban de emoción por las ganancias y pérdidas al ver esto. César se levantó con Lagnac siguiéndolo, y sus ojos se abrieron al ver a una joven mujer caminando con arrogancia hacia la mesa de 21 puntos, donde Orca estaba sentado y tomando asiento. La mujer llevaba una máscara amarilla con forma de pájaro, y un vestido a cuadros con un lazo a cuadros. Lagnac, alto y con una aterradora máscara de oso, preguntó sorprendido si esa era la señora Kiana. César entrecerró los ojos observándola. César observó en silencio a Kiana, con Lagnac también mirándola fijamente. La pequeña Kiana se sentó despreocupada en la mesa de apuestas, golpeando fichas con una muñeca amarilla de pájaro, atada con un lazo a cuadros sobre sus rodillas. Esta forma de jugar sin vacilar era bastante impresionante. Lagnac, que no sabía nada de juegos de cartas, preguntó cuidadosamente qué juego era ese. César explicó brevemente que suman los números de las cartas, y quien se acerque más a 21 puntos gana. Es un juego de apuestas, donde el croupier reparte las cartas al azar, hasta que se acaba el mazo previamente. Kiana había estado jugando normalmente con apuestas pequeñas, pero de repente, empujó una gran cantidad de fichas sobre la mesa. Con voz alegre dijo:
todo al centro, ya. Todas las miradas se centraron en esa mesa. La cantidad de fichas era asombrosa, y todos miraban a Kiana como si estuviera loca. La sirvienta detrás de Kiana parecía a punto de llorar, lo cual era comprensible. Antes de venir, había juntado su presupuesto para el futuro próximo, y lo había cambiado todo por fichas de casino. Cuando ella se sentó despreocupadamente, la sirvienta casi se desmaya antes. Kiana le había dicho a Pia que no hiciera ruido, y que fingiera ser una muñeca, así que permaneció perfectamente quieta. Alguien susurró especulando, adivinando que Kiana tampoco conocía sus propias cartas. Después de todo, por sentido común, apostar antes de ver la carta final del croupier era pura apuesta al azar. No conocer tus cartas y apostar una gran cantidad. Luego el croupier reveló las cartas, y la mesa estalló instantáneamente en ruido, con gente gritando incrédula. Después de ver los resultados todos estaban impactados, excepto Kiana, que permaneció completamente calma. Sus cartas sumaban 20 puntos, más cerca de 21 que cualquiera en la mesa. Sin suspense, Kiana se levantó, con expresión inalterada y total compostura. Le dijo a la sirvienta: «Está bien, eso es suficiente. Recoge todas estas fichas». Como otros habían seguido el ejemplo de Kiana y apostado la misma cantidad. La cantidad de fichas era bastante asombrosa. La sirvienta miraba asombrada, luchando por juntar las fichas. En ese momento un hombre en la mesa se levantó de repente, escupiendo con enojo mientras gritaba emocionalmente. ¿Qué se supone que significa esto? Una mujer que nunca se había visto antes. Juega unas manos al azar y de repente gana todo esto. ¿Cómo es esto razonable? El hombre de mediana edad gritó a Kiana, con humillación y enojo: «Mocosa, ¿qué entiendes tú?». Kiana respondió sin retroceder: «¿Qué entiendo? Claro que entiendo». «¿Por qué habla tanto a alguien que perdió?». El hombre de mediana edad siguió gritando: «Oye, ¿sabes quién soy? ¿Sabes cuál fue mi cargo anterior?». Kiana dijo con calma: «Llevas puesta una máscara. ¿Cómo iba a saber quién eres? Perdedor. Además, no me interesa conocer tu pasado. ¿Por qué un perdedor arma tanto escándalo en la mesa de juego? Los perdedores deben comportarse como perdedores». El hombre de mediana edad estaba completamente enfurecido, y de repente se levantó, agarrando la muñeca de Kiana que sostenía las cartas. Rugió: «Definitivamente hiciste trampa con las cartas». Kiana dejó que el hombre de mediana edad le agarrara la muñeca, sin resistirse, esperando con calma, mientras el ambiente se volvía cada vez más hostil. Kiana finalmente esperó a la persona que esperaba. Un hombre se acercó lentamente, con voz suave les aconsejó: «Está bien, todos cálmense, no se permite comportamiento violento aquí». Mientras hablaba, apartó al hombre de mediana edad, que apretaba firmemente la muñeca de Kiana. Se identificó con suavidad: «Soy el dueño de este lugar». Al instante todo el recinto quedó en silencio, y el hombre de mediana edad también quedó atónito. El hombre continuó: «Si hay algún problema, nuestro club naturalmente lo investigará». Las miradas de la gente se enfocaron naturalmente en el dueño del club, que usualmente solo aparecía cuando surgían problemas graves. En este casino, la parte más provechosa no eran los jugadores, sino el dueño del club. El dueño del club habló con suavidad en ese ambiente. «Según nuestra observación, esta joven no mostró ningún comportamiento sospechoso, y juzgando por su desempeño, realmente no es muy hábil con las cartas. Parece ser la primera vez que visita nuestro club. Quizás es suerte de principiante». El dueño del club contuvo al hombre de mediana edad, lo hizo sentar de nuevo y luego se dirigió a Kiana diciendo: «En serio, por tu culpa, señorita, nuestro establecimiento perdió bastante dinero, pero respetamos nuestras apuestas». Kiana se levantó lentamente frunciendo el ceño. «Esto no es suerte de principiante ni encanto del juego, solo usé un poco la cabeza». Justo entonces Piak, que había estado fingiendo ser una muñeca en los brazos de Kiana, de repente voló hacia arriba, y con fuerza arrancó la máscara del dueño del club con su pico. El dueño del club entró en pánico, y rápidamente intentó cubrirse la cara, pero en ese momento crucial, Kiana le agarró firmemente la mano, impidiéndole lograrlo. Así la cara del dueño del club quedó expuesta ante todos. El club estalló inmediatamente en ruido. Alguien exclamó: «¿Qué? Este tipo es el dueño del club». La cara bajo la máscara era desconocida y aterrorizada. Kiana lo miró con calma, encogió los hombros y bromeó: «Oh vaya, pensé que era Joshua, vestido con todas esas marcas de diseñador. Realmente te pareces a Joshua Preliar». Luego abrazó fuerte a Piak y agregó: «¿En serio? Tu atuendo, parece que lo estás imitando a propósito. Hasta el cabello». Kiana tironeó de su largo cabello dorado y continuó: «Como una peluca». Claro, ese cabello dorado también cuidado se cayó, revelando inmediatamente un cabello castaño común debajo. Al ver esto, la gente gritó: «Dios mío, no puede ser. Realmente pensé que era el maestro Proli». Inmediatamente varios guardias de seguridad, que se habían estado ocultando en el casino, salieron apresuradamente, rodearon al dueño del club y gritaron: «Él es el fugitivo Alan Khalif».
el club cayó instantáneamente en el caos. Los clientes habituales del club a menudo habían especulado en privado si el dueño del club era Joshua. Como Joshua no tenía amigos que lo defendieran, era fácil crear malentendidos. Kiana chasqueó la lengua y suspiró. Parece que no es Joshua, solo un pobre imitador en la historia original. Esta era una de las trampas que Hatton había preparado para la familia Pralay. Hatton quería hacer que todos creyeran que la familia Pralay estaba recaudando fondos para una rebelión, ya que lanzar una revuelta requiere mucho dinero, y pronto la gente afirmaría que el dueño del club era Joshua Pralay. En realidad el dueño del club era Alan Khalif, un fugitivo de clase A bajo la protección de Hatton. En lugar de estar preso, operaba este club bajo la identidad de Joshua, usando pelucas y máscaras. Sorprendentemente, Joshua estaba al tanto de esta situación. De hecho, Joshua era algo narcisista. Que alguien lo suplantara en realidad le agradaba, pues disfrutaba tranquilamente de la atención de otros. Después de que el club cerraba, Alan se ocultaría. Más tarde estos rumores dañarían a la familia Pralay de maneras inesperadas, ya que Hatton siempre trabajaba para convertir los rumores del club en realidad, mientras la verdadera identidad de Alan Khalif se expusiera. Antes de que el club cerrara, se podría probar la inocencia de Joshua. Dado que este asunto debía resolverse eventualmente, era el momento perfecto para tratarlo. Durante su visita al club, como Alan era un criminal listo para huir en cualquier momento, lanzarse directamente sería inútil, y ya había coludido con funcionarios de seguridad de alto rango, por lo que reportes formales a la fuerza de seguridad serían inútiles. Entonces, tenían que crear un gran disturbio para obligarlo a revelar su verdadera identidad. Kiana sabía claramente que en un casino, nada atraía más atención que la riqueza súbita. Kiana ordenó decisivamente a la camarera que, como el club estaba por cerrar, debería cambiar rápidamente todas las fichas por dinero. Antes de eso, Kiana urgió a la camarera a apresurarse, cambiando todo por monedas de oro. Debían terminar antes de que la situación se volviera completamente incontrolable. La camarera respondió y, siendo musculosa y ágil, desapareció rápidamente de la vista. Inmediatamente después, un hombre de cabello azul y complexión fuerte apareció frente a Kiana. El hombre le agradeció por ayudarlo a atrapar al enemigo de su familia. Kiana sonrió en respuesta, diciendo que no había necesidad de agradecer, y le felicitó a cambio. Luego ambos se quitaron las máscaras, y Kiana finalmente vio quién era esa persona. Este hombre se llamaba Adrian Racines, capitán de la 5ª División de Seguridad, una de las fuerzas de seguridad de la capital, y también el segundo hijo del duque Riceinus, uno de los 3 duques del imperio. Antes de venir al club, Kiana le había enviado una carta a Avian, pidiéndole que se infiltrara inmediatamente en el lugar, en secreto, sin que su superior lo supiera, prometiéndole que lo ayudaría a atrapar a Alan Khalif, ya que las fuerzas de seguridad y el club normalmente coludían entre sí, haciendo casi imposible la infiltración secreta. Pero cuando se trataba de Alan Khalif, la situación era completamente diferente. Avian seguramente vendría incluso con solo unos pocos hombres de élite. Después de todo, Alan Khalif había asesinado a la duquesa Racinus y huido, habiendo sido antes un sirviente de la familia que robó objetos de valor. Después de cometer el crimen, como segundo hijo, Avian se había unido resueltamente a las fuerzas de seguridad de la capital. Para vengarse, estas fuerzas seleccionaban según la habilidad, sin importar el estatus, ejerciendo una enorme autoridad pública en la capital. Además, para evitar que los capitanes abusaran de su poder para beneficio personal. Durante su mandato estaba prohibido casarse, haciéndolo extremadamente raro que la alta nobleza se uniera a las fuerzas de seguridad, que Avian pudiera unirse y convertirse en capitán. Probaba que su odio hacia Alan era profundo hasta los huesos. Habiendo vivido alguna vez bajo el mismo techo que Alan, podía reconocerlo de inmediato. Mirando a los ojos de Avian, Kiana afirmó con calma que para un criminal despiadado como Alan, el hecho de que pudiera hacer negocios abiertamente en la capital, debía haber alguien detrás de él, pidiéndole a Avian que investigara primero. Enfatizó específicamente que la familia Resin debería llevar a cabo personalmente el interrogatorio, ya que esto reduciría la posibilidad de que Hatton interfiriera. Aunque no estaba claro la lealtad de Alan hacia Hatton, era mejor ser precavidos. Avian asintió en señal de acuerdo, diciendo que entendía. Luego mencionó que este lugar le hacía sentir terrible, y que quería irse primero. Con eso quería escoltar a Kiana, y extendió la mano con cortesía. Kiana miró esa palma fuerte, sabiendo en su corazón que este incidente había creado un vínculo entre ella misma y Avian.
En la historia original Avian aparecía con bastante frecuencia. Originalmente, se enamoraría de Melissa en unos 6 meses aproximadamente, pero como capitán de seguridad que no podía casarse, no podía confesar, y solo podía ayudar a Melissa en secreto desde las sombras. Pero las cosas habían cambiado en esta vida. Melissa había entrado temprano en el convento. Kiana hizo clic con la lengua interiormente, pensando que al menos esto solucionaba algunos problemas futuros de los hombres. Mirando a Avian negó con la cabeza, diciendo que estaba bien, y diciéndole que se apurara a investigar al criminal, porque ella estaba esperando a alguien. Una vez que la sirvienta regresara con el dinero, ella se iría. También enfatizó seriamente que había ganado limpiamente, sin usar métodos tramposos. Aunque la procedencia del dinero no fuera limpia, seguía siendo dinero y necesitaba obtener su parte, antes de que el personal se lo quedara. Avian parecía impotente, curioso sobre cómo Kiana podía ganar dinero. Sin hacer trampa, Kiana explicó pacientemente que, aunque no podía manejar otros juegos de azar, sí podía manejar el blackjack, porque una baraja no se baraja de nuevo hasta que se use completamente. Solo necesitas recordar qué cartas han salido, y calcular rápido. Al ver la expresión confundida de Avian, explicó además que a diferencia de la ruleta, el blackjack no se ve afectado por rondas anteriores. Puedes acumular datos para predecir la siguiente carta. Esto se llama conteo de cartas. Como los juegos de blackjack cerca de la Academia Relony, cada ronda reinicia la baraja. También bromeó que ese tipo de charla profesional debería discutirse en espacios cerrados. De lo contrario, la otra parte huiría al escucharlo, como hablar con estudiantes de posgrado en un aula. Pensar en esto en realidad la emocionó un poco. Avian se rascó incómodamente la nuca, admitiendo que no era bueno en matemáticas. Kiana asintió comprensivamente, diciendo que no entender las funciones no le impedía ser un excelente capitán. Kiana continuó diciendo que la aparente generosidad de Alan Calaf no nacía de la bondad sino porque las personas afortunadas, como ella misma, atraían a otros a las mesas de juego, como polillas a la luz. Incluso los novatos fantaseaban con convertirse en protagonistas afortunados. Después de todo, los casinos son lugares que venden suerte ilusoria. Avian la observaba en silencio. Su mirada hacía que Kiana se sintiera algo tímida. No pudo evitar preguntar por qué la miraba de esa manera, sintiendo sus ojos llenos de sorpresa y admiración, lo que la avergonzó. Avian se rascó la barbilla honestamente, diciendo que en realidad no había entendido bien a Lady Kiana antes, agregando que de niño siempre pensó que ella era alguien que disfrutaba intimidar a los débiles, familiares más jóvenes y carecía de habilidades sociales. Una persona sombría además. Entre sus pares de su edad, parecía que solo prestaba atención al Lord Rodrigo. Kiana admitió que Avian era bastante perceptivo. Respondió con calma con una leve inclinación de cabeza, indicando que podía ir a ocuparse de sus asuntos. Sin embargo, Avian aún parecía dudoso, preocupado por dejar sola a Kiana, pues no era seguro. Kiana mencionó que los prelados caballeros estaban afuera, y que la doncella los llamaría cuando ella regresara. Avian todavía sentía que el ambiente aquí era muy pobre, pero Kiana insistió en que ese era su asunto, y le dijo que no se preocupara. Kiana murmuraba internamente sobre por qué este tipo aún no se iba, incluso resolviendo que si Avian seguía demorando, tendría una buena charla con él sobre matemáticas. Una voz agradable interrumpió repentinamente su conversación, sorprendiendo a Kiana, quien se volteó. Vio a un joven alto y bien formado, que de alguna manera apareció a su lado, pidiéndole a Avian que dejara de preocuparse por sus asuntos personales, dando a entender que Lady Kiana solo estaba aquí por negocios, y diciendo que él escoltaría de manera segura a la joven dama. Avian dio un paso atrás sorprendido. Para él, un capitán de seguridad y noble de alto rango, estar tan desconcertado era inusual, pero comprensible, dado que el hombre que acababa de hablar era extremadamente guapo. El hombre se presentó cortés y apropiadamente, como César Leven. Esto dejó momentáneamente atónitos y paralizados, tanto a Kiana, que estaba con Avian, como al mismo Avian. Avian fue el primero en recuperarse, parpadeando y extendiendo la mano para un apretón, diciendo que desde hace tiempo admiraba la reputación de Marcus Leven, y presentándose como Avian Rezenes. César sonrió y estrechó su mano. Mirando al joven, Kiana se asombró, reconociéndolo internamente como el increíblemente apuesto hombre que había encontrado una vez en la tienda de abarrotes. Debido a su presencia abrumadora en ese momento, ninguno había hablado adecuadamente, pero ella lo recordaba. Kiana miró a César sorprendida, pensando que esta persona era realmente César 11, la misma persona que había estado planeando encontrar.
César irradiaba una presencia más intimidante, hablando en un tono relajado, mientras miraba fijamente a Avian. César dijo que él y Lady Kiana eran buenos amigos, así que el capitán de seguridad no debía preocuparse, y que debía ir a escoltar al criminal. Avian miró cuidadosamente hacia Kiana, preguntando si eso era realmente cierto. Kiana confirmó que era absolutamente verdad, y le dijo a Avian que se apurara y descubriera al cerebro detrás de ese despreciable impostor. Avian dijo que tenía muchas preguntas para ella. Kiana preguntó si eran preguntas de matemáticas. Si no, podría preguntarlas después, pues no estaba de humor para responder ahora. Avian respondió de inmediato, preguntando si podría personalmente visitar la residencia del duque Praili más tarde. Kiana sintió que a menos que estuviera interesado en matemáticas, no había necesidad de reunirse después, encontrándolo molesto. Avian pensó que debía agradecerle adecuadamente. Kiana señaló seriamente que como capitán de seguridad, la lealtad ciega de Avian y la obediencia incondicional a órdenes superiores casi habían dejado escapar a su enemigo de la justicia. Avian admitió que eso era cierto. Kiana dijo que reclamaría su recompensa en el momento adecuado, diciéndole a Avian que esperara, con la mentalidad de dar lo mejor de sí, en cualquier tarea asignada. Avian asintió frenéticamente en señal de comprensión, luciendo algo desconcertado después. Avian buscó torpemente en su bolsillo, y sacó un pañuelo, envolviéndolo firmemente alrededor de la muñeca derecha de Kiana, como un vendaje, recordándole que estaba un poco raspada, y que debía recordar aplicarse medicina al llegar a casa. Kiana frunció el ceño y murmuró, preguntándose cuándo ese desgraciado le había producido una herida tan seria en la muñeca. Ante su queja, Avian no dijo nada más sobre sus preocupaciones. Después de envolver el pañuelo, Avian se volvió ligeramente hacia César con un asentimiento, pidiéndole que cuidara de Kiana, y luego se retiró en ese momento. Kiana vio a la sirvienta corriendo hacia ellos desde la distancia, con una bolsa de dinero, pensando para sí misma que habían tenido éxito. Su rostro mostraba más alegría que nunca antes. La sirvienta se acercó con una expresión extremadamente orgullosa. Kiana abrazó fuertemente a la sirvienta, con Piak atrapado en el medio, y andó fuerte. Ahora que ha llegado la persona que esperábamos, no deberíamos irnos. César, quien había estado observando desde un costado, sonrió elegantemente y habló lentamente. Indicó que era peligroso que Kiana estuviera aquí, sola. Kiana tomó suavemente su mano extendida. César sonrió brillantemente, tomando la mano de Kiana. Los dos subieron lentamente las escaleras, y en la atmósfera ruidosa, César parecía completamente a gusto, haciendo que Kiana, quien lo acompañaba, sintiera como si estuviera paseando en un sueño. Mientras subían las escaleras hacia la salida, Kiana preguntó de repente a César por qué se había acercado específicamente, para reconocerla, ya que no era un buen lugar, y hubiera sido mejor fingir, no verla y pasar de largo. César sonrió con calma, diciendo que probablemente quería llamar su atención, porque tenía una petición para ella. Kiana supuso que se trataba del encargo de herramientas mágicas, y siguió emocionada diciendo que César a menudo encargaba investigaciones de herramientas mágicas a la academia, y que la mayoría de los documentos de la academia tenían que pasar por sus manos, así que, por supuesto, él querría ir directamente con ella. Kiana se preocupara por su reputación, capaz de discernir las intenciones de alguien que estaba conociendo por primera vez, explicó Kiana. ¿Qué era? Porque a menudo veía su nombre en documentos de comisiones, y ambos se sonrieron. Kiana observó en silencio la expresión de César, y cambió de tema diciendo que reclamar tener amistad con ella no era un movimiento inteligente, ya que tenía pocos amigos para empezar, y si se corriera la voz, invitaría a la crítica. Kiana fingió preocupación y agregó que había oído que el marqués Levin nunca se involucraba en los círculos sociales de la capital, por lo que sería imposible refutar los malos rumores. César sostuvo su mano con cuidado, diciendo con calma, fue un honor que Lady Kiana se preocupara por su reputación. Kiana dijo que no era exactamente preocupación. César dijo que no le importaba. Kiana preguntó si realmente no le molestaba. César respondió con calma que realmente no le molestaba, que esas cosas no le afectaban. Kiana suspiró diciendo que el marqués Levin parecía realmente interesado solo en el desarrollo de herramientas mágicas. ¡Qué maravilloso! Entonces Kiana preguntó de repente si César quería salir con ella. Los pasos de César vacilaron un poco. Kiana preguntó rápidamente si estaba bien. En ese momento Piak, que había estado sentado en la cabeza de Kiana, exclamó con pesar, oh, Dios mío, ¿qué hago? Debe de haber odiado esto. El plan de Kiana falló, aunque el marqués Levin es un desastre, que frecuenta clubes sociales, pero no parece vivir su vida tan descuidadamente como para salir con Kiana. Kiana estudió el cuerpo algo tambaleante de César, y rápidamente trató de remediar la situación, diciendo que si él lo odiaba, una relación contractual también funcionaría. Piak dijo, retirándose inmediatamente, qué patético.
Kiana. Viendo esto, Kiana sugirió de nuevo que incluso si él no quería salir formalmente, fingir que salían estaría bien. Jack encontró esto aún más absurdo, gritando, «¡Oh Dios mío!», retrocediendo aún más. «Esto es tan patético, Kiana». La escena estaba caótica y César, usualmente calmado y sereno, ahora estaba nervioso gritando urgentemente, «¡Espera!». Al escuchar su grito, tanto Kiana como Jack guardaron silencio inmediatamente. César tambaleó apenas logrando decir que deberían ir todos a su casa para discutir esto. Con calma después, Kiana salió del club y tomó un carruaje hacia la mansión de César, en la calle 6, número Albens. Después de sentarse en la sala de recepción bastante elegante de la mansión, Kiana ignoró la mirada severa de la sirvienta y pidió café. Al probarlo, lo encontró bastante bueno, alabando internamente el excelente café, e invitó a César a probar un poco también. César la miró con una expresión satisfecha, explicando que después de sufrir una desgracia, su sentido del gusto se había vuelto bastante insensible. Kiana se sorprendió internamente, preguntándose por qué la casa estaba abastecida con tantas delicias, si él no podía saborear nada, pensando que César era una persona bastante extraña. César pareció confundir la mirada de Kiana con simpatía, sonrió ligeramente y le dijo que no le diera importancia. Kiana no había estado particularmente preocupada por este asunto, de todos modos, y continuó bebiendo su café con gusto. Cambiando de tema, dijo. Sus palabras anteriores no fueron dichas al azar. Sin razón, miró a Kiana con interés, preguntando cómo había dicho esas cosas de repente. Casualmente ambos hablaron al mismo tiempo. César dijo sin mi apariencia. Aparecer en el momento justo para escoltarte. ¿Te complació? Kiana dijo. Pensé que si llevaba una vida patética, vagando por clubes desde el mediodía, podrías tratarme con indiferencia. Con estas palabras, todos cayeron en silencio por un momento. Tanto la sirvienta detrás de Kiana, como el asistente detrás de César, apenas contenían la risa. También había una criatura invocada, que no pudo contenerse y estalló en una risa jajaja, burlándose de César por probablemente haber trabajado en vano, también bromeando si su buen ánimo anterior era por esto. Al ver esto, Kiana presionó seriamente la cabeza de Jack, advirtiéndole que no riera demasiado fuerte, diciendo que sería más divertido reír juntos en el carruaje. Luego César suspiró, se frotó ligeramente la frente, y le dijo a Kiana que su método de entrenamiento de criaturas invocadas parecía algo equivocado. Kiana respondió que ella era un desastre desde el principio, y que realmente no podía educar a nadie. Materias como matemáticas y ciencias, que no requerían juicios de valor, estaban bien. No olvidó añadir que parecía que el marqués César también carecía de cualidades para ser un buen educador, considerando que frecuentaba clubes. César insistió en que era su primera vez yendo, que había terminado todos sus asuntos allí, y que no volvería a ir, pensando que el dueño del club había sido arrestado. Kiana sonrió y dijo que probablemente nadie volvería a ir allí. Al ver a Kiana sonreír, César también comenzó a sonreír, bromeando que se apresuró para terminar sus asuntos, y luego corrió a escoltarla, solo para haber trabajado en vano. Luego elogió la hermosa sonrisa de Kiana. Esto sorprendió mucho a Kiana, pensando que todos encontraban su sonrisa siniestra, pero la mirada de César era inesperadamente amable, aunque solo era su segundo encuentro. Ser mirada tan amablemente y con cariño por el apuesto César hizo que el corazón de Kiana latiera rápido. Ella pensó en secreto que César era excepcionalmente guapo, con modales perfectos y su personalidad, preferencias y otros factores coincidieran con los suyos. Realmente querría tener un romance, aunque sus frecuentes visitas a clubes eran algo decepcionantes. Nadie es perfecto, si ese era su único defecto. Ella haría la vista gorda. Además, él no volvería a ir y ella incluso comenzó a planear mentalmente destinos para la luna de miel, pensando en cómo Melissa había disfrutado el romance a plenitud. A ella también le gustaría experimentarlo al menos una vez. Después de un rato, César recuperó la compostura y le preguntó a Kiana por qué había mencionado de repente salir con alguien o un romance por contrato con él. Kiana aclaró su garganta, organizó sus pensamientos y explicó alegremente la razón. Mencionó a ese tipo descarado, Rodrigo Pubes, el tipo que habían visto en la tienda de abarrotes. Dijo que ese tipo en realidad le había propuesto matrimonio esa mañana, incluso incluyendo la carta de opinión del príncipe Hatton. Luego explicó que, si ella ignoraba la propuesta de Rodrigo sin razón, la casa del duque Pral estaría en desacuerdo con la opinión de la familia real, creando una situación incómoda, aunque su abuelo le dijo que simplemente lo ignorara. Realmente no quería ser atrapada por esta debilidad. César sonrió ligeramente, preguntando con un tono que parecía mirar desde arriba, ¿por qué el príncipe Hatton aplicaría una presión tan vulgar y personal a la familia Pralite?
Kiana respondió apretando los dientes, que Rodrigo y el príncipe Hatton ya eran amigos cercanos. También tenía una excelente relación con el príncipe heredero desaparecido. Fundamentalmente, alguien que se ganaba la vida vendiendo favores, sin habilidad real. Luego enfatizó que esto no era lo importante. En este punto, César parecía impasible y asintió casualmente, extendiendo la mano hacia su taza de té al ver esto. Kiana tragó saliva, y rápidamente propuso que César fingiera salir con ella, en público y a cambio, ella lo ayudaría a desarrollar las herramientas mágicas que quería. La mano de César que se extendía hacia la taza de té se detuvo en el aire. Kiana explicó que la única forma de evitar contacto, la presión del príncipe Hatton, era este método, ya que ni la realeza podía romper a los amantes. César observó en silencio a Kiana. Ella sabía en su corazón que César había estado persistentemente solicitando investigación de herramientas mágicas a la academia, con cantidades de financiamiento cada vez mayores, por lo que seguramente estaría tentado. Kiana también mencionó que, si mirabas con cuidado los papeles de la academia, sabrías que encargarle directamente a ella sería más rápido que dar dinero directamente a la academia. César dijo que lo sabía, por eso había ido a la tienda de abarrotes a encontrarla. Solo entonces, Kiana entendió que César la había estado buscando ese día para encargos de herramientas mágicas. Curiosa por saber qué tipo de herramienta mágica increíble quería, César parecía genuinamente preocupado, diciendo lentamente que esto era algo contradictorio. Kiana agregó rápidamente que, cuando la situación fuera apropiada, ella rompería con él, diciendo que podría no tomar mucho tiempo. En realidad sabía en su corazón que los amantes falsos posiblemente podrían convertirse en verdaderos amantes, solo que no lo decía abiertamente. César no respondió a esto, y Kiana se preguntó si esto realmente requería tanta agonía. En su opinión, esto era mucho más significativo que ir a clubes. Después de un momento de silencio, César se rió de buena gana y luego dijo algo desconcertante, mencionando que en su antiguo país nunca haría cosas tan despreciables. Pero las cosas habían cambiado desde hace algunos años. Kiana escuchó confundida, luciendo completamente desconcertada. Al ver esto, César extendió su mano y solemnemente le dijo a Kiana. Él esperaba que ella no se arrepintiera. Era un trato. Kiana le apretó la mano, diciendo que definitivamente no lo dejaría arrepentido. César sonrió en silencio, mirando fijamente a Kiana, diciendo seductor y despacio, que si de repente quisiera echarse atrás mañana, eso no estaría permitido. Kiana retrocedió bajo su mirada confiada, pero peligrosa, apenas logrando tartamudear frenéticamente. Así. Después de que Kiana propuso el romance falso a César, César dijo que no era del tipo que le gustaba involucrarse en tales enredos, alegando que solo lo mencionó por conciencia básica. Kiana preguntó si él también tenía dificultades. Luego preguntó si tenía amigos. César dijo francamente que no, lo que sorprendió bastante a Kiana. Sus ojos brillaron de alegría, mientras exclamaba que esa era exactamente su propia situación. Sin poder contener esa emoción, Kiana hizo otra petición. Abrió la bolsa de monedas de oro, sacó una moneda y se la guardó en el bolsillo. Luego le entregó el resto a César, pidiéndole que usara ese dinero para construirle otro laboratorio. César pareció sorprendido, preguntando si era un laboratorio. Kiana explicó que originalmente quería construir uno en la mansión Priley, pero el abuelo no quería verla haciendo investigación, aunque el abuelo no se lo había prohibido directamente. Para ella no poder tomar café equivalía a no poder investigar, ya que desde hace tiempo se acostumbró a depender del café y estimulantes para concentrarse. En condiciones deficientes, en realidad, entendía que desarrollar buenos hábitos alimenticios la llevaría a una vida más larga y saludable, pero planeaba disfrutar plenamente del café y los estimulantes, incluso si eso significaba morir algunos años antes. Le preguntó a César si eso era factible. César dijo que aunque ella no pagara, él encontraría la manera de manejarlo. Kiana rechazó amablemente esa bondad, agradeciéndole y mencionando también que, sin importar cuán rico fuera el otro, le costaba confiar en su situación financiera, porque frecuentar clubes en privado podía llevar fácilmente a la ruina, así que insistió en usar su propio dinero. Al oír esto, el rostro de César mostró momentáneamente una expresión de dolor, pero aún así suspiró levemente y asintió en acuerdo. Prometió darle a Kiana una habitación, y que ella hiciera una lista de los artículos necesarios, para que él pudiera comprarlos de inmediato. Al oír esto, Kiana aplaudió satisfecha,
diciendo que podrían reclamar públicamente estar saliendo abiertamente. En ese momento César preguntó de repente si Kiana no tenía curiosidad por saber qué tipo de herramienta mágica quería. Al oír esto, Kiana inmediatamente dejó de aplaudir y preguntó respetuosamente. César respondió rápidamente que era una herramienta mágica que podía cambiar el color de ojos. Esto hizo que el cuerpo de Kiana se congelara al instante. Su corazón cayó pesadamente. A pesar de sus esfuerzos por ocultarlo, no pudo evitar mostrar sorpresa. Después de tomar un poco de café, Kiana dijo que las herramientas mágicas solo se alimentan de magia y no pueden crear milagros. Algo como la herramienta que cambia el color de ojos, que mencionó César. Aunque pudiera desarrollarse, el proceso probablemente implicaría un dolor tremendo, y ella no estaba segura de por qué la quería. César sonrió en respuesta, mencionando que cuando encargó investigación de herramientas mágicas de la academia, nunca preguntaron por las razones. Kiana estuvo de acuerdo con esto, confirmando que en efecto, siempre había sido una forma de simplemente investigar, sin hacer preguntas, continuó César, diciendo que el color de cabello podía teñirse con tintes permanentes disponibles en el mercado, pero cambiar el color de ojos era extremadamente difícil. Él sentía que con las habilidades de Kiana, sin embargo, debería ser posible. Kiana dudó un poco, sugiriendo que aún necesitaban considerar el impacto en la sociedad. Sabía en su corazón que si fueran otras herramientas mágicas, no estaría tan conflictuada, pero ahora simplemente se sentía incómoda inexplicablemente, y continuó elaborando extensamente sobre cómo cambiar la apariencia natural involucraba problemas de confianza entre familiares de sangre. Al escuchar esto, la expresión de César se volvió oscura y cruel mientras hablaba, con voz baja y pausada, describiendo cómo una vez fue abandonado por la persona en quien más confiaba y de la que dependía. Un golpe tan devastador que lo cambió por completo. Lo que antes era un mundo brillante se volvió completamente oscuro, su mirada profunda como un abismo sin fin. Desde entonces no pudo confiar en nadie, ni siquiera en familiares de sangre. Enfatizó que personas como él no eran pocas, que las relaciones de sangre no necesariamente garantizaban confianza incondicional, diciéndole a Kiana que no se preocupara por causar caos social. Al escuchar esto, Kiana no pudo evitar pensar en su propia madre, quien había hecho daño a muchas personas. Su ánimo se volvió pesado mientras guardaba silencio. Después de un momento, Kiana tragó saliva y miró a César, cambiando de tema para preguntar si él tampoco confiaba en ella. César estuvo ligeramente conmovido, admitiendo rígidamente que en efecto no confiaba, francamente, diciendo que mentir y decir que confiaba en ella sería fácil, pero no quería engañar a Kiana, y esperaba que no se pusiera triste. También mencionó que ahora no podía confiar en la familia, con un tono como de soliloquio, pero pronto se recompuso, mostrando una sonrisa perfecta y diciendo que podían ser honestos el uno con el otro y utilizarse mutuamente de forma razonable. Confiaba en las habilidades de Kiana. La cantidad de documentos era la mejor prueba. El ánimo de Kiana mejoró inmediatamente, aceptando que esto requería esfuerzo, pasión y talento combinados para lograrlo. Al ver esto, César sonrió con significado, diciendo que si esta herramienta mágica saliera al mercado, lo máximo que haría sería atenuar ligeramente la cultura de inferir linajes de sangre a través del color de ojos, lo cual no creía que fuera algo malo. Al oír esto, Kiana se quedó sin palabras, porque esta idea coincidía perfectamente con sus propios pensamientos. Respiró hondo y estuvo de acuerdo con este asunto, pero propuso una condición: que la publicación formal de la herramienta mágica, los resultados de la investigación y la redacción de los documentos relacionados necesitarían una consideración adicional y requerirían algo de tiempo. En realidad, estaba preocupada por ese chico, sospechoso de ser el príncipe heredero, preocupada de que la liberación pública de la herramienta para cambiar el color de ojos le causara problemas. Así que quería retrasarlo primero. Sin saber sus pensamientos, César rió a carcajadas, y estuvo de acuerdo en discutir el seguimiento más tarde. Luego se inclinó ante Kiana, enfatizando nuevamente que sin importar lo que pasara, ella no podría echarse atrás. Su tono seductor. Kiana respondió de manera directa que definitivamente cumpliría el acuerdo. Entonces Kiana recordó el banquete real de la próxima semana para la celebración del cumpleaños del príncipe Hatton, preguntando si César podría afirmar públicamente ser su amante. Luego explicando que Joshua había mencionado que él no participaba a menudo en actividades sociales. Kiana pensó que no asistiría al banquete de la próxima semana, así que tal afirmación resolvería el problema. Sin embargo, la respuesta de César fue inesperada. Dijo que ya había planeado asistir y podría demostrar directamente su relación frente a todos. Entonces, solo entonces, Kiana supo que él ya había planeado asistir, sin que fuera por ella.
Ella había pensado originalmente que César nunca participaba en actividades, solo frecuentaba lugares oscuros como clubes. Ahora esto era incómodo. El debut social de César podría dañar su imagen. Por ella, pero no le importaba mucho. Aceptó apresuradamente en ese momento. Kiana sintió que todo lo que debía decirse ya se había dicho y estaba a punto de levantarse. César lentamente extendió la mano y desató el pañuelo de Avian de su muñeca. El pañuelo flotó hacia abajo, mientras él sonreía y bromeaba, que los amantes no podían llevar los pañuelos de otros hombres. Luego sacó su propio pañuelo del pecho y ató firmemente la muñeca derecha de Kiana en el acto. Al ver esto, Kiana inclinó la cabeza y preguntó ¿por qué no simplemente le daba medicina y vendas, si estaba tan preocupado por la herida? César sonrió suavemente, diciendo en voz baja que la medicina y las vendas, una vez dadas, no se pueden recuperar. Piak a su lado, agitó sus alas susurrando al oído de Kiana, que ese hombre parecía algo posesivo. César no tenía idea de que Kiana nunca devolvía las cosas que le daban. Encontrarse con César en el club fue inesperado, pero al final todo se resolvió sin problemas. Antes de subir al carruaje, Kiana sacó varias monedas de la bolsa, se las dio a César y las entregó a la criada, diciéndole que esa era su recompensa. La criada quedó sorprendida y encantada, con los ojos bien abiertos de sorpresa. No esperaba recibir una recompensa, ya que solo estaba siguiendo órdenes. Kiana explicó que la criada había cambiado rápidamente las fichas por dinero, mostrando confianza y mereciendo recompensa. Ella también le indicó que trabajara en fortalecer su cuerpo en el futuro para manejar bien asuntos similares, ya que su condición física era débil. La criada se emocionó hasta llorar, expresando su gratitud repetidamente. Kiana asintió con gracia. Luego abordó el carruaje con Piak. En el carruaje de camino a casa, Piak agitó sus alas y le dijo a Kiana que los eventos de hoy fueron demasiado interesantes, especialmente César. Su rostro apuesto, pero nervioso, era entretenido solo de mirar. Kiana estuvo completamente de acuerdo, sintiendo que el gusto de Piak era similar al suyo. Después Kiana acarició suavemente la cabeza de Piak, recordándole en voz baja que aunque divertirse estaba bien, era hora de ponerse a trabajar, diciendo que la respuesta podría haber llegado ya. Piak miró incrédula. Ella acababa de regresar, y realmente no quería volver a estar ocupada tan pronto. Kiana explicó pacientemente que ella debería estar trabajando ahora de todos modos, así que no debería quejarse de poder regresar temprano. Piak reveló ansiosamente algo que Kiana no sabía. Usando transporte interdimensional para cosas, tomó diferentes cantidades de tiempo para enviar versus recuperar. Traer cosas de vuelta a Kiana tomó mucho más tiempo. Cuando ella estaba con Melissa, se esperaba que tomara un mes. Después de escuchar esto, Kiana dijo con calma que sin importar cuánto tiempo tomara, Piak tenía que hacer todo lo posible para recuperar la carta. Piak miró con reluctancia pero con ansias, anticipando la revelación pública de mañana sobre la relación de Kiana y César. Temerosa de perderse las escenas emocionantes, incluso solo un intercambio de miradas. Pero Kiana estaba indiferente, diciéndole que no se preocupara. Kiana no pudo evitar quejarse de que ella era insensible. Finalmente Kiana recordó su época como profesora, y le dio instrucciones serias a Pia, de apurarse lo más posible. También diciendo que una vez que te acostumbras a trabajar duro, seguirás viviendo así. Y Kiana dijo tranquilamente que había evidencia de la ley de la inercia. Piak frunció el ceño y se dio la vuelta, insatisfecha, murmurando en voz baja que la ingeniería mágica está condenada. Después de que Kiana se fue, César se levantó inmediatamente para lavarse y cambiarse de ropa. Era extremadamente sensible al olor del club. El olor que quedaba en la ropa de hoy le era insoportable, además de tener obsesión por la limpieza. Incluso después de lavar esa ropa, no querría volver a usarla, así que casualmente ordenó a los sirvientes tirar toda la ropa. De repente su mirada cayó sobre el pañuelo de Avian, extendido sobre la mesa del comedor en la sala. Después de pensarlo por un momento, dijo indiferente al sirviente: mañana por la mañana, entrega el pañuelo al joven maestro Avian, en la residencia del duque de Resins, y asegúrate de mencionar que está siendo devuelto por el marqués Levin. Después de dar estas instrucciones, apareció una sonrisa satisfecha en su rostro, como una bestia de presa contenta. En la dimensión alterna, Piak rezó en silencio: por favor no recibas nada. Estaba ansiosa por regresar al mundo humano, más precisamente para regresar al lado de Kiana. Recordando los momentos divertidos en el club y al conocer a César, el corazón de Piak se llenó de alegría. Esas experiencias fueron realmente fascinantes. Comparó en secreto a Kiana y Melissa. Melissa era delicada y frágil, mientras que Kiana era audaz y enérgica, las dos completamente diferentes. Tia también estaba desconcertada, que apenas la hubieran transferido a Kiana.
pero por alguna razón desconocida, al enfrentar a Kiana se volvía más obediente, como si estuviera domesticada. Ya no podía relajarse ni hacer las cosas a medias, como solía hacer al servir a Melissa. Además se sentía más motivada cerca de Kiana. Aunque originalmente era una criatura convocada, con habilidades limitadas, solo capaz de transportar objetos pequeños, que pudieran caber en su boca, y tomaba mucho tiempo con poco uso práctico. Siempre había pensado que esto era normal. Después de todo, Melissa era una invocadora, y las invocadoras, capaces de llamar criaturas invocadas, eran raras desde el principio. La mayoría de las criaturas invocadas tenían habilidades limitadas, y limitaciones de tiempo, así que no era de extrañar que la línea sanguínea directa de los Preley fuera tan altamente valorada. Anteriormente, cuando estaba con Melissa, Jack pasaba sus días con tranquilidad, dando consejos triviales para pasar el tiempo, por lo que no estaba muy acostumbrada a que Kiana le asignara tareas. No pudo evitar preguntarse si sus habilidades realmente se habían fortalecido. Perdida en sus pensamientos, Jack notó un papel en su boca, y se sorprendió al recibir una respuesta. Parecía ser de hoy. Solo tenía que llevar la carta de vuelta a Kiana. Recordó que cuando solía traer cosas para Melissa usando la dimensión alterna, tomaba muchísimo tiempo, pero ahora era instantáneo. Y regresar de la dimensión alterna al mundo humano tomaba aún más tiempo que recuperar los objetos. Jack inclinó la cabeza en contemplación. Podría ser que inconscientemente he trabajado más duro, y por eso he mejorado la velocidad. Mirando de nuevo el contenido de la nota. El tono era ligero y juguetón con una caligrafía ordenada, aunque el dueño de la nota deliberadamente ocultaba algunas características. Aún se podían discernir ciertas pistas. A la mañana siguiente, tan pronto Kiana abrió los ojos, descubrió que la mansión del duque estaba en caos. Se levantó y se arregló con calma. Luego llamó a una sirvienta para preguntar por la situación. La sirvienta explicó frenéticamente: todo está completamente desordenado ahora mismo, y el señor Joshua acaba de venir a buscarte. Al escuchar esto, Kiana hizo un puchero y bromeó. Joshua normalmente no se le encuentra por ningún lado, pero ahora viene todos los días. ¿Será porque Alex no está aquí? La sirvienta reveló una noticia sorprendente. Escuché que ayer Su Alteza Real, el príncipe heredero, apareció en el club, con la intención de matar a su antiguo maestro. Kiana estaba llena de confusión. Como había avanzado todo tan rápido, según la historia original, el príncipe heredero no debería comenzar a actuar hasta varios meses después, y el primer lugar que atacaría no debería haber sido el club. Justo cuando estaba confundida, la sirvienta mencionó que el señor Joshua estaba en el estudio del duque, y sugirió que fuera a escuchar en persona. Kiana pensó que tenía sentido, y se apresuró inmediatamente al estudio de su abuelo. Al llegar al estudio, Kiana vio a Joshua vestido elegantemente, tomando té con su abuelo. Cuando el abuelo la vio llegar, elegantemente tomó un sorbo de té y le dio una patadita suave a Joshua con el pie para señalarle que se hiciera espacio. Luego invitó a Kiana a sentarse. Mirándola preguntó: ¿has desayunado? Esta simple pregunta puso a Kiana inexplicablemente nerviosa, pero aún así respondió con calma: corrí aquí tan pronto me desperté, así que no he comido nada. Al oír esto, el abuelo inmediatamente hizo traer el desayuno para Kiana. Kiana preguntó algo sorprendida: ¿comer aquí? La mesa del estudio estaba llena de platos. Kiana levantó la mano en señal de rechazo. Solo un poco de café está bien. Mientras Kiana parpadeaba algo aturdida, el abuelo empujó la sopa hacia ella y dijo: come despacio mientras esté caliente. Joshua, cortando salchichas cerca, comentó: te has quedado en pura piel y huesos. ¿Tienes siquiera fuerza para sostener un cuchillo? Déjame cortarlo por ti. Kiana se alteró al escuchar esto. No soy un inválido. Joshua se movió rápidamente, sacando un pequeño espejo del pecho y dirigiéndolo hacia el rostro de Kiana. Al ver esto, Kiana inmediatamente aflojó los puños y cerró la boca. Ella sabía claramente que su rostro no lucía saludable, mostrando por todos lados señales de agotamiento y exceso de trabajo. Desde cualquier ángulo, al presenciar esto, el abuelo ordenó de inmediato aprovechar esta oportunidad para eliminar todo en la mansión del duque que fuera dañino para la salud de Kiana. La sirvienta respondió alegre al escuchar la orden. Sí, su voz era más fuerte que nunca. Al mirar sus expresiones, Kiana pensó en cómo la familia Preley siempre había poseído rasgos hermosos, pero afilados, y no pudo evitar encoger el cuello, suavizando inmediatamente su postura. Está bien, comeré sola, considéralo ejercicio. Solo cuando el abuelo y Joshua oyeron la palabra ejercicio se sintieron aliviados. Kiana suspiró por dentro y comenzó a comer de mala gana. Ella había, en realidad, planeado primero verter un poco de café en su estómago vacío, sin importar si era desayuno o no. Durante la comida, cada vez que Kiana daba un bocado, el abuelo y Joshua mostraban sonrisas satisfechas y suspiraban suavemente.
murmurando que no había comido bien en 6 años, así que debía comer bien los próximos 60 años. Incluso decían cosas aterradoras, como prohibirle hacer investigaciones, que hagan trabajar las células cerebrales, solo dejarla jugar y comer. Después de que Kiana terminó su comida, el abuelo asintió ligeramente y dijo calurosamente: Kiana, respecto a que me salvaste, quiero agradecerte una vez más. Antes, por el incidente en la academia y la propuesta de matrimonio de Rodrigo, no tuve la tranquilidad para agradecerte debidamente. El rostro del abuelo irradiaba satisfacción, mientras continuaba: si hay algo que quieras, solo dilo. Luego miró a Joshua. Joshua, sal afuera por ahora. Joshua se mostró confundido y preguntó: ¿por qué tengo que salir? El abuelo explicó pacientemente: estoy expresando mi gratitud a Kiana. ¿Qué razón tienes para estar aquí? Los ojos de Joshua se movieron nerviosos, actuando un poco tímido antes de mirar directamente a Kiana. Kiana, escuché que fuiste al club ayer y casualmente atrapaste a alguien con las manos en la masa, que admira mi sentido de la moda. Gracias. Kiana frunció el ceño ligeramente y respondió: más que admiración, fue más una imitación. Joshua se encogió de hombros, luciendo despreocupado. ¿Quién se molestaría en imitarme sin razón? Joshua recordó algo y preguntó: pero, ¿cómo supiste que el dueño del club era el culpable? El duque Racinus había estado siguiendo. Kiana respondió casualmente: escuché sobre eso en el ducado de Raloni. Kiana asintió ligeramente y añadió: escuché a un profesor en la academia hablar de ello. No recuerdo quién era. Joshua simplemente asintió, sin indagar más. Luego dijo: de todos modos, Kiana, ese no es el punto. Pero Kiana no estuvo de acuerdo por dentro pensando: ¿qué quieres decir? Eso sí es un punto. Joshua hizo una pausa. Su expresión se volvió seria. Aparentemente, el príncipe heredero apareció ese día en el club. Había un hombre de mediana edad llamado Orcasats. Creo que es la misma persona con la que tuviste un conflicto en la mesa de blackjack, recordó Kiana y se dio cuenta. Oh, ese tío perdedor que lleva una vida degenerada. Joshua asintió levemente y continuó: él era de los caballeros reales y servía como instructor de esgrima del príncipe heredero. También estuvo presente cuando su Alteza Real cayó del acantilado. Joshua suspiró suavemente y añadió: después de la desaparición del príncipe heredero, se sintió profundamente culpable. Abandonó todo y renunció a los caballeros. Kiana no pudo evitar bromear, y luego se convirtió en un jugador atormentado por la culpa. Joshua sonrió impotente y respondió que sí. Eso es prácticamente todo, continuó Joshua. Según Orca, el príncipe heredero se le acercó usando una máscara, con la intención de matarlo, dijo. El príncipe desapareció de repente en cierto momento. Sin embargo, él cree firmemente que fue su Alteza Real. El príncipe heredero afirma que el príncipe quiso matarlo, pero falló, dejándolo completamente paralizado. Especialmente, dijo Joshua mientras señalaba la muñeca de Kiana. Su muñeca derecha estaba casi destrozada y irreconocible. Tu muñeca también está herida. Kiana inconscientemente tocó su muñeca y dijo: ¿estás preocupado de que mi frágil muñeca pueda romperse? Al verla así, Joshua examinó rápidamente su muñeca, murmurando que incluso si quisiéramos ser sobreprotectores, esto es demasiado extremo. Kiana sabía bien que esto ciertamente era un incidente, capaz de poner la capital patas arriba. Pero hasta ahora, ni siquiera había aparecido un hombre parecido al príncipe heredero. Por lo tanto, el príncipe heredero gradualmente se desvaneció de la memoria de todos, y la gente naturalmente asumió que el próximo emperador sería Hiten. Pensando en esto, Kiana no pudo evitar preguntar, sin importar si el príncipe heredero regresara, ¿por qué querría matar a su antiguo maestro? Su relación debería haber sido especial. Abuelo, quien había estado escuchando tranquilamente su conversación, simplemente tomó otro sorbo de té en silencio. Joshua se encogió de hombros sin responder. Los tres seguramente tenían pensamientos similares, pero ninguno los expresó en voz alta. Los pensamientos de Kiana volvieron 6 años atrás, cuando el príncipe heredero y sus 5 fieles acompañantes fueron a cazar juntos. Durante esa cacería, el príncipe heredero desafortunadamente cayó de un acantilado y no ha regresado. Hasta hoy, la persona que más se benefició con su desaparición fue el príncipe Hatton. No pudo evitar preguntarse si ese accidente pudo haber sido orquestado por los acompañantes del príncipe heredero, bajo órdenes de Hatton, pero no había pruebas, y Hatton ni siquiera estuvo presente en la escena. Joshua rompió el silencio con una mirada profunda. De todos modos, Orca solo divagaba locamente sobre el regreso del príncipe heredero. Escuché que el príncipe Hatton convocó a Orca. Después de un largo tiempo Kiana no respondió. El desarrollo difería mucho de la historia original y si esto fue obra suya, el único futuro posible relacionado con el príncipe heredero era esa carta, pensó. Definitivamente no matará a Orca. Al contrario,
volverá loco a Orca y sumirá a todos los demás en el miedo. El regreso del príncipe heredero después de 6 años impactaría a las personas relacionadas como un rayo, golpeando mientras duermen. Aunque provocar su venganza era originalmente mi plan, no esperaba que una sola carta me implicara tan directamente, pensó Kiana. Cuando Piak traiga la respuesta, podría haber más pistas para deducir. Así que ella decidió no contarle a su familia sobre este asunto, mientras Kiana estaba perdida en sus pensamientos. Joshua habló de todos modos. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Pero Kiana no estuvo de acuerdo, pensando para sí misma que no. Esto estaba muy relacionado. Joshua sorbió su té y continuó con indiferencia. Al menos ahora el príncipe Hatton no debería estar enfocado en la familia Pralaya ya. Probablemente esté más preocupado por Rodrigo y tu matrimonio ahora. Kiana parpadeó y dijo que ese asunto ya se resolvió. Joshua preguntó curioso, ¿cómo se resolvió? Kiana respondió francamente. Tengo un amante. Al escuchar esto, Joshua y el abuelo se quedaron tan sorprendidos. Escupieron el té que estaban tomando. Luego gritaron simultáneamente que, ¿quién es? ¡Qué maldito desgraciado! Joshua fue el primero en reaccionar, preguntando con cautela, ¿no será Evian Vasenes, verdad? Kiana preguntó sorprendida, ¿cómo estaría su nombre conectado conmigo? Joshua frunció el ceño con disgusto. Escuché que ese tipo te estaba fastidiando en el club. ¿Estás ciego?, añadió Joshua con tono ominoso. Entonces esos ojos ciegos no sirven para nada. Deberían ser sacados de inmediato. Al escuchar esto, el abuelo también golpeó la mesa con fuerza. Su ira aumentó mientras exclamaba, ese estudiante modelo de buena reputación se atrevió a coquetear con nuestra destrozada Kiana. ¿Qué diablos? Aunque Kiana encontró ese comentario algo extraño, respondió rápido que él no me estaba fastidiando. Solo expresaba gratitud, abuelo. Después de todo, atrapé al criminal, y Avian es el capitán de la guardia. Es alguien que no puede casarse. Joshua se burló desde un lado. Entonces despídalo de capitán de la guardia. Ahora que el criminal que perseguía ha sido atrapado, ¿qué razón tiene para seguir como capitán? Joshua entrecerró los ojos y continuó su comentario. Avian Racinos no es comparable a ese despreciable Rodrigo. Es obstinadamente honesto hasta el punto de ser tonto, y bastante ingenuo, pero aún así, el abuelo también murmuró resignado. El duque Racinus no se compara con el duque Publius, para empezar, y su segundo hijo ha sido tontamente amable desde la infancia. Kiana se rascó la barbilla y ofreció su evaluación. Bueno, parece ser así. Parece recto y amable en la superficie, pero solo con estar cerca de él se puede oler un tufillo de tontería. Igual que Melissa, nada impresionante. Kiana suspiró y declaró directamente, de todos modos, mi amante definitivamente no es Avian. En realidad es Marqués nuestro Leven. Joshua respondió de manera indiferente. Hoy se recostó contra el sofá. El abuelo murmuró Marqués nuestro Leven. Joshua pareció aliviado y preguntó, bien, entonces es solo para aparentar. Fuiste a buscar a Marqués Leven ayer, y visitaste su casa. Joshua alzó una ceja y explicó con naturalidad. ¿Por qué ibas a reunirte en serio con un don nadie, que frecuenta clubes? El abuelo frunció el ceño al oír esto. Dejó la taza de té y estuvo de acuerdo. Un don nadie, aunque Kiana sea un poco extraña, no es tonta, como para salir en serio con ese tipo de hombre. Solo para aparentar. Kiana finalmente asintió y admitió francamente. Lo dejaré cuando sea el momento adecuado. Joshua contó con los dedos en detalle. Primero, es de origen plebeyo, así que aunque quieras dejarlo, no puede fastidiarte sin parar. Segundo, aunque quiera aferrarse, solo es un marqués de una región remota. El abuelo puede controlarlo fácilmente usando su influencia. El abuelo miró a Kiana con una expresión de ya veo, mostrando una sonrisa de alivio. Los ojos de Joshua se movían mientras miraba a Kiana. Pero déjame confirmar algo. Esto es solo un contrato, ¿verdad? Seguro que él nunca dijo algo como, no te amo, ¿verdad? Kiana negó con la cabeza y respondió con decisión. Nunca dijo eso. Sabía en su corazón que había estado esperando una oportunidad para desarrollarlo en silencio en una relación real. Joshua preguntó de nuevo. Él tampoco decía cosas como, me haré a un lado inmediatamente si encuentro a otra mujer que me guste, o simplemente rompamos después de un año. Kiana negó con firmeza otra vez. Por supuesto que no, no lo dejaré ir hasta que ya no le sea útil. Joshua sonrió satisfecho, como si estuviera comparando a Kiana con novelas románticas que había leído, y bromeó. Así que es un amor del siglo, pero sin contacto visual real. Debería escribir un artículo para Lorelei. Kiana pensó brevemente antes de responder. Solo menciónalo brevemente,
No hace falta un artículo largo. Si ella hubiera sabido que la aparición repentina del príncipe heredero causaría tal conmoción. Chatton aparentemente no tuvo tiempo para prestarle atención. Su matrimonio con Rodrigo obviamente iba a fracasar, pero como ya había hecho un trato, usando el laboratorio secreto, no fue una pérdida. Kiana habló sin cuidado y se estiró de todas formas. El banquete real se acerca pronto. Es una buena oportunidad para anunciar públicamente mi relación con él. Justo entonces se escucharon golpes urgentes de repente, y el mayordomo entró con expresión de pánico. El mayordomo jadeó: Duque, noticias urgentes. Tras una pausa, continuó informando que su majestad ha despertado, y ahora se dirige al estado Prelia. Al oír que el emperador venía, Kiana volvió primero a su habitación. La sirvienta se acercó ansiosa y preguntó que podría venir a solicitar su majestad. Kiana también estaba desconcertada. Bueno, cuando los emperadores a lo largo de la historia necesitaban confiar a la familia Pralay asuntos privados e importantes, invariablemente visitaban la mansión del duque Pralay en persona, porque la familia Pralay podía controlar criaturas invocadas y poseía poderes sobrenaturales. Cuando el emperador enfrentaba dificultades, venía personalmente a hacer solicitudes, y el duque Pralay siempre había sido el ministro más leal y confiable de la familia real, murmuró Kiana. Podría ser algún asunto problemático que quiere confiar. Cuando el emperador hacía solicitudes, el jefe de la familia Preley reunía a todos los miembros de la familia para seleccionar las criaturas invocadas adecuadas. Esto significaba que los miembros de la familia Preley tenían que reunirse mientras se preparaban apresuradamente para recibir al emperador. El abuelo susurró a Kiana: Kiana, tienes que venir. Kiana entendió que en el mundo original, aunque el emperador viniera personalmente y el abuelo la llamara, ella se habría negado tercamente a salir de su habitación, alegando enfermedad, por lo que, más o menos, entendió por qué el abuelo le habló así. Kiana naturalmente se sentó en su tocador y comenzó a seleccionar accesorios para el cabello pensando: sé por qué viene. Anticipé la visita del emperador, solo que no esperaba que fuera tan pronto. Con la ayuda de la sirvienta se cambió a ropa formal y fue al salón a recibir al emperador. Al ver al emperador en el salón, Kiana hizo una reverencia respetuosa. Saludos, su majestad. Soy Kiana Preley. El emperador respondió con gracia, con una sonrisa amable. Hace mucho que no nos vemos. Escuché que regresaste de la academia hace unos días. El emperador parecía ser un hombre de mediana edad, con ojos azules y cabello blanco. Aunque aún no estaba decrépito, su rostro mostraba claramente señales de enfermedad. A pesar de ser mucho más joven que el abuelo, sus manos, que sostenían el bastón, temblaban constantemente. El abuelo explicó respetuosamente al emperador que Alex está ausente, así que estos son actualmente todos los miembros directos de la familia presentes. Entonces el abuelo se volvió hacia el emperador y habló con sinceridad: si su majestad tiene alguna necesidad, según nuestro antiguo pacto, por favor siéntase libre de ordenarnos. Sus palabras respetuosas llevaban el peso del juramento de lealtad que el jefe fundador de la familia, Alika Preley, hizo al primer emperador, Edmond Tallis. El abuelo continuó: como siempre, la familia Pralaya no escatimará esfuerzos por su majestad. Kiana sabía bien que, aunque todos los miembros de la familia Pralaya podían controlar criaturas invocadas, incluso la familia real no tenía manera de conocer las habilidades específicas de cada criatura invocada. Así que cuando el emperador hacía peticiones, la familia Preley sostenía reuniones para discutir y desplegar criaturas invocadas con habilidades apropiadas para resolver problemas. Por eso la familia Preley, el duque y sus familiares directos vivían en la capital, en lugar del territorio ducal. Si los miembros directos no podían resolverlo, contactaban a invocadores. Así que hace 10 años el invocador Julius también se apresuró desde la frontera norte hacia la capital al oír las palabras del emperador. El abuelo asintió ligeramente y bromeó con una sonrisa: como saben, yo también me he dedicado por completo a la familia real Taylor, aún ocupado incluso en la vejez. El emperador respondió humildemente: Duque, no se le ha visto por un tiempo, pero su elocuencia ha mejorado. El abuelo suspiró: ahora que he decidido vivir diciendo lo que pienso libremente, me siento mucho más tranquilo. Entonces el emperador aclaró su garganta y comenzó: es así. Sus ojos azules temblaron ligeramente, mostrando preocupación. En realidad, mi movilidad está bastante limitada. Ahora solo puedo moverme gracias a los analgésicos y estimulantes recetados por los médicos del palacio. Esa es mi situación. Kiana entendió, así que su anterior capacidad para asistir a eventos se debía a la medicación,
continuó el emperador. Me dijeron que hoy podría estar activo por un día, pero durante el próximo mes o dos, podría caer en un dolor más severo y perder el conocimiento. Joshua silenciosamente le señaló a Kiana, claramente queriendo decir que el emperador tomó una medicina tan poderosa para venir a la mansión del duque Perly. ¿Qué tipo de asunto problemático podría estar confiando al abuelo tan tenso? El emperador habló lentamente. Duque, debe haber oído sobre el Orca. Ver a Ed anoche causó bastante revuelo. Al escuchar el nombre Ed, Kiana notó que no solo ella, sino incluso el abuelo tembló ligeramente. Este Ed era el apodo del príncipe Edmond, a quien el emperador amaba profundamente, y el nombre Edmond fue tomado del primer emperador. Al mencionar el incidente del Orca, los profundos ojos azules del emperador se llenaron de preocupación. Segan Hidden. Orca estaba borracho y tenía alucinaciones. El abuelo suspiró suavemente y respondió con calma. Su Majestad, luego continuó sin prisa. Como he mencionado muchas veces, incluso nosotros no tenemos la habilidad para encontrar al desaparecido príncipe heredero. El emperador continuó con un tono apesadumbrado. No estoy aquí para obligarte a hacer nada. Solo tengo un pequeño deseo después de una breve pausa. Continuó de todas formas. Ed podría seguir vivo. Quiero ir por mis propios pies al árbol Talis y rezar por él en el árbol Talis. Kiana conocía su origen desde hace mucho tiempo. Un árbol gigante creció en el sitio de entierro del primer emperador del imperio, Edmond Talis. La gente lo llamó el árbol Talis, pero en realidad, este llamado árbol no era realmente un ser vivo, que pudiera llamarse árbol. No favorecía el agua ni la luz solar sino las gemas. Solo se le llamaba el árbol Talis, por su apariencia similar a un árbol. Este árbol tenía una característica maravillosa. Cada vez que alguien colocaba gemas sobre él, brillaba y luego absorbía las gemas. Prefería gemas grandes y pesadas, especialmente las piedras Eli, igual que el primer emperador. Su negativa a inclinar la cabeza, y las gemas no podían colocarse en cualquier lugar. Algunos lugares estaban estrictamente prohibidos, y los animales tampoco podían acercarse. El primer emperador siempre había detestado a los seres vivos, que no fueran humanos, y quizás porque este árbol era demasiado sagrado, insectos, aves, murciélagos y similares nunca se acercaban. El emperador suspiró en ese momento y expresó sus pensamientos. Quiero colocar la piedra Eli más grande y pesada que tengo en el lugar más alto. Piedra que poseo en el lugar más alto. El abuelo dejó escapar un suspiro suave. Su rostro mostraba dificultad mientras los animales convocados, criaturas, igualmente se negaban a acercarse al árbol de Talis. Ya que era igual y además, ella no podía cargar algo tan pesado como la piedra Eli, y no había regresado todavía de todas formas. Kiana sabía en su corazón que casi nadie sabía, que Piak se había convertido en su criatura invocada, basándose en impresiones pasadas. El emperador seguramente creía que no podía invocar criaturas. Además, el límite de tiempo era solo ese día. El abuelo frunció el ceño y murmuró, y por su expresión, no había pensado en una rama adecuada. Criatura invocada familiar y aun si lo hubiera hecho, parecía difícil invocar una con éxito. Quieres decir que debe colocarse en algún lugar, mucho más alto de lo que la fuerza humana puede ofrecer. Es correcto, confirmó el abuelo. Sin embargo, cuando Kiana miró alrededor, el anciano abuelo parecía completamente agotado, mientras el joven Joshua parecía estar en excelente salud. Por esos descendientes desagradecidos, el abuelo a su avanzada edad aún no podía renunciar al puesto de cabeza de familia, y todavía estaba preocupado por ello. Realmente lamentable, suspiró para sí. Finalmente Kiana tragó saliva y rompió el estancamiento, preguntando al emperador con calma, Su Majestad, ¿no podríamos usar una flecha para disparar la gema a un lugar alto? El emperador la miró con ligera confusión. También consideré ese método, pero la flecha no soporta el peso de la piedra. Kiana insistió. Entonces, ¿puedo preguntar aproximadamente cuánto pesa esa piedra? El emperador respondió seriamente. 44 palat. Su Majestad, dijo Kiana con compostura. Creo que puedo resolver este problema. La expresión antes amable del emperador, al mirarla se tensó un poco, y dijo con cierta dificultad, gracias por su consideración, Lady Kiana, pero Lady Kiana, tú, bueno, es decir, suspiró suavemente y divagó, hasta donde sé, aún no dominas las habilidades especiales de la familia Preli. Kiana respondió respetuosamente. Gracias por su majestad la preocupación. Esta fue realmente su respuesta sincera. El emperador preguntó con cuidado, mientras Kiana se mantenía serena y hablaba elocuentemente. Su majestad, sin embargo, usted cree que no soy, como una verdadera miembro de la familia Pralai. No dijo, alguien que obviamente no puede ayudar como tú, no tiene derecho a estar aquí y echarme. El rostro del emperador se sonrojó un poco al oír esto. Kiana continuó, respecto a alguien inútil como yo, que aún ocupa una posición en la familia Preli,
escuchando las preocupaciones de su majestad, mientras hace preguntas sin sentido. Aún respondió mi pregunta con seriedad. El emperador tosió 2 veces suavemente. Finalmente no dijo, claramente incapaz de invocar bestias, pero aún así fingiendo valentía aquí, sino que dijo suavemente. Aún no había dominado la habilidad. Kiana miró directamente a los ojos azules del emperador, así que puedo sentir el cuidado y la amabilidad de su majestad. Joshua y el abuelo intercambiaron miradas. Ante la actitud excesivamente respetuosa de Kiana, el emperador no supo cómo responder, y solo pudo toser continuamente. En ese momento el abuelo sonrió e intervino. Muy bien, Kiana, ¿cuál es tu solución? El abuelo no pudo ocultar su orgullo, mientras le decía al emperador, Su Majestad, puede confiar en que esta niña es la duquesa. Ahora alabando a su propia descendiente. El emperador se sintió algo impotente. Suspiró profundamente y preguntó a Kiana, señorita, ¿qué necesita? Lo prepararé de inmediato. Tomará mucho tiempo. Kiana respondió con calma. Lo que necesito, puedo comprarlo inmediatamente con un viaje a la tienda. Explicó además, así que, su majestad puede proceder directamente al árbol de Tailies, y espero que un caballero hábil nos acompañe. Eso es todo. El emperador mostró ligera confusión. Entonces partamos ahora. El emperador se levantó de repente justo cuando Lady Kiana dijo, vamos juntos. No tomará mucho tiempo de todos modos. El árbol de Tailies estaba en el patio trasero del palacio, emanando un aura misteriosa. Esta era la primera vez que Kiana lo observaba. Tan cerca, el árbol se elevaba hacia las nubes, y al mirar hacia arriba no pudo ver su copa. Al llegar al árbol de Tailies, el emperador se paró en los escalones y preguntó con anticipación, bueno, ¿qué deberíamos hacer ahora? Espere un momento, respondió Kiana. Antes de venir aquí había visitado la tienda de artículos, muy emocionada en ese momento, metiendo varias herramientas en su bolsa de una vez, sentada en la carreta, de buen ánimo. Incluso escribió en su corazón, en realidad, ahora también estoy del lado de la princesa heredera. Kiana sabía claramente que el emperador ciertamente estaba del lado del príncipe heredero, completamente diferente de la reina, quien tenía una actitud algo extraña. Lady Kiana, esto es, ¿qué es exactamente esto? El emperador estaba lleno de curiosidad al acercarse. Kiana presentó la herramienta mágica en su mano al emperador, diciendo que esto es un dispositivo mágico que puede aumentar rápidamente la temperatura. Llamado piedra portadora, sacó un dispositivo que parecía un globo muy grande. Al ver esto, el emperador no pudo evitar preguntar, ¿qué es esto? Kiana indicó que colgaría la piedra Elri en esto, pero como la piedra no estaba bien asegurada, buscó apresuradamente en su bolsa, envolvió la gema en papel y luego la colgó en el dispositivo. Después, colocó la piedra portadora dentro del dispositivo, y lo activó. El dispositivo se expandió al instante, y se tambaleó mientras volaba hacia el cielo. Esta escena asombró a todos los espectadores, que abrieron los ojos con sorpresa. Kiana observó el dispositivo que llevaba la piedra volar hacia arriba. Luego se volvió para instruir al caballero guardián, diciendo que la duración de la piedra portadora no era larga, y cuando ella gritara dispara, para que el caballero apuntara y la disparara sobre una rama adecuada, dejando caer la gema. También mencionó que este era uno de los proyectos que había planeado realizar en la academia, antes de su regreso y teóricamente, incluso las personas podrían volar con esto. También nombró este dispositivo como un globo aerostático. El emperador miró hacia arriba el dispositivo que ascendía gradualmente, y no pudo evitar murmurar, ¡qué increíble! Kiana sintió que esta era una buena oportunidad para explicar los principios, y preguntó si el emperador necesitaba una explicación. El emperador aceptó con gusto. Con el permiso concedido, Kiana sonrió ligeramente. Rara vez sonreía así normalmente, pero en ese momento, estaba encantada de poder explicar. Comenzó inmediatamente a explicar que el aire caliente se expande, así que bajo la flotabilidad del aire, más ligero que el aire exterior, el dispositivo volaría hacia arriba. El emperador respondió con un confundido. Después de escuchar, Kiana notó inmediatamente que el emperador no había entendido del todo, pero su entusiasmo no se disminuyó en absoluto, y continuó con explicaciones detalladas. Primero mencionó la necesidad de entender la flotabilidad como una fuerza, y mostró al emperador las fórmulas relevantes. Mientras hablaba comenzó a dar una clase formal. Esta clase no solo hizo que el emperador se viera preocupado, sino que incluso los caballeros guardianes a su lado rápidamente mostraron una expresión sombría. Sin embargo, tuvieron que quedarse junto a Kiana durante todo el ascenso de la piedra. Después de todo, la profesión de Kiana antes de su regreso era profesora, y poseía la habilidad para hacer que su audiencia no pudiera escapar. Kiana se animó más al hablar, diciendo sorprendentemente, el aire que rodea a todos también es un fluido, que sigue las leyes de la mecánica de fluidos. Preguntó emocionada al emperador, ¿no es fascinante que el mundo funcione
según reglas basadas en fórmulas así. El emperador solo pudo decir, efectivamente, es así. Kiana aprovechó el momento y gritó, dispara ahora. Tan pronto terminó de hablar, el caballero guardián, nervioso, liberó rápidamente su flecha. La flecha afilada golpeó y cortó con precisión la cuerda que sostenía la piedra Elrie. El dispositivo que llevaba la piedra portadora voló lejos, mientras la piedra Elrie aterrizó de manera segura en una rama muy alta. Al ver esta escena, el emperador aplaudió felizmente. Rama del árbol de Keller, que la piedra Elric tocó, comenzó a brillar y a pesar de que no había viento, la rama se movía de un lado a otro como si estuviera bailando. Al presenciar esto, Kiana comentó, el árbol de Talis parece increíblemente feliz. El árbol realmente estaba lleno de alegría por recibir la gema que deseaba. El emperador rápidamente extendió su mano hacia el árbol de Talis. Luego sonrió a Kiana. Guardaré mis agradecimientos hasta que termine la oración. Kiana respondió respetuosamente, indicando que entendía. El emperador entonces pensó que esto podría tomar algo de tiempo, y si se aburrían, todos podrían platicar. Entonces Kiana sugirió continuar explicando el contenido restante sobre la flotabilidad a los caballeros guardias. Ellos también podrían tener curiosidad. El emperador se sorprendió primero. Aún había contenido sin terminar. Y después de la explicación de Kiana, el emperador dijo que parece que los caballeros guardias están curiosos, hasta el punto de la locura, así que no interrumpan el tema. Kiana, por favor continúa. Kiana acató la orden. Los caballeros guardias miraron al emperador, con expresiones de traición, pero el emperador no se volvió. Volvió a mirar al árbol, y cerró los ojos al instante. Todos contuvieron el aliento, como si estuvieran envueltos en la ilusión del árbol de Talis, y el emperador convirtiéndose en uno solo. Cuando el emperador oraba, se mantenía erguido, como si se convirtiera en un árbol durante ese tiempo. Las ramas altas parecían extremadamente satisfechas, brillando y bailando en minutos. Todos se quedaron sin energía. Entonces Kiana explicó seriamente a los caballeros guardias, quienes parecían haber dejado sus almas fuera de sus cuerpos, diciendo que teóricamente, incluso contener la respiración funcionaría, pero ella usó piedras protectoras por preocupaciones de fuego. También mencionó que todo lenguaje científico podría expresarse en fórmulas, y todos dicen que las matemáticas son el lenguaje del universo. El emperador abrió los ojos y al ver esto, los caballeros guardias reaccionaron de inmediato, diciendo al unísono, Su Majestad, oró tanto que nos preocupamos. Realmente pasó bastante tiempo. Su Majestad, realmente oró por un periodo prolongado. Los supremos reyes tardíos seguramente entenderán el sincero corazón de Su Majestad. El emperador oró fervientemente para que Ed regresara pronto, y si había razones que impedían su regreso, esperaba que esos asuntos se resolvieran sin problemas. Kiana observó silenciosamente el rostro expectante del emperador, un semblante que no había perdido la esperanza por su hijo, tanto sincero como triste. El emperador miró a Kiana, y forzó una ligera sonrisa. Aún así, el corazón de un padre es simplemente irracional. Habló de nuevo con voz calmada pero triste. Si tan solo pudiera tocar esas mejillas redondas una vez más. También mencionó que para una joven de 22 años, esto podría ser difícil de entender. Kiana miró en silencio el rostro del emperador, reflexionando sobre lo que quiso decir con difícil de entender. Se dio cuenta de que todos decían que el príncipe heredero estaba muerto, pero aún quedaba la mínima esperanza de que no fuera así. El emperador luchaba solo con esto, creyendo en esa pequeña esperanza, y aún sabiendo que soportaría un sufrimiento prolongado. Persistía como tomando analgésicos. Kiana expresó comprensión. Diciendo esto, el mismo sentimiento que ella tenía hacia su madre, en largas pesadillas. Su madre seguía diciendo que se sentía reacia a aceptarlo, y su apariencia le dio a Kiana el deseo de creerle, aunque sin pruebas, podía entender esa expectativa lastimera que no podía abandonarse. El emperador respondió con suavidad. Solo escuchar esas palabras me llena de gratitud. Kiana miró su rostro abatido y preguntó impulsivamente, ¿pero podrían existir razones que impidan a su alteza, el príncipe heredero, regresar? El emperador guardó silencio por un momento, tomó una respiración profunda y respondió, sí, las hay. Su voz se llenó de angustia. Tras un momento de silencio, el emperador preguntó lentamente a Kiana, ¿has oído que la familia real Keller es bendecida por los dioses? ¿Sabes por qué? Ella respondió respetuosamente, sí. La familia real Keller es inmune a todos los venenos. El emperador asintió lentamente. Luego no dijo nada más. Todos se alejaron en silencio del árbol de los Keller, saliendo del jardín trasero. El emperador pudo regresar directamente a sus aposentos, mientras que Kiana necesitaba volver a la mansión del duque. En el momento de la despedida, se preparó para inclinarse y despedirse del emperador. Sin embargo, el emperador dijo en voz baja, «Señora,
le pido disculpas formalmente. Cuando dije antes que carecía de habilidades Pralay, en realidad posee más habilidades especiales que nadie. El duque Pralay puede confiar y depender de usted. Si esto le hizo sentir mal, lo siento de verdad, respondió Kiana de inmediato. No es así. Ella efectivamente no había invocado a una bestia, y aunque tarde, había aceptado ese hecho. Su Majestad habló correctamente, y no me siento incómoda. Añadió con duda, en realidad, ahora sí tengo una criatura invocada, y aunque no fue invocada de la manera tradicional, mi deseo se ha cumplido. El emperador mostró una expresión desconcertada. Kiana continuó. Su Alteza, el príncipe heredero, seguramente responderá a las sinceras esperanzas de su Majestad, aunque no de la manera que su Majestad espera. Al oír esto, el emperador sonrió, la primera sonrisa verdaderamente feliz que había visto de él en todo el día. El emperador continuó algo aturdido, diciendo que había visto muchos niños encantadores, pero Kiana fue la primera que le hizo quererla. Como nuera, si Ed estuviera aquí, le arreglaría un puesto, incluso por la fuerza. Kiana quedó algo en silencio al escuchar esto, y el emperador preguntó qué pasaba. Hay dificultades. Podría ser que Ed no sea tu tipo preferido, aparte de estar un poco gordito. Es bastante bueno en otros aspectos. Enfatizó que era grasa de bebé. Kiana pensó que esa grasa de bebé, todavía presente a los 16 años, generalmente debería llamarse sobrepeso. Kiana recordó al joven príncipe heredero de sus recuerdos, de unos 15 años en un recital de piano, donde ella no tocó el piano, pero había golpeado a Melissa mientras todos, incluido Rodrigo, corrían hacia Melissa. Solo el príncipe heredero corrió hacia Kiana gritando. ¿Qué pasó? Ella miró su rostro, lleno de simple preocupación y curiosidad inocente. Sintió una profunda inferioridad. Dijo que no era nada, y huyó porque la oscuridad instintivamente evita la luz. Nunca había considerado convertirse en princesa heredera. Kiana informó al emperador que actualmente tenía un amante. El emperador le dijo que no le diera importancia, diciendo que los amantes podían ser reemplazados si se perdían. También le aconsejó que no se apresurara a casarse, ya que podría conocer a alguien mejor. Kiana cuestionó al emperador. El emperador sonrió y explicó, tu segundo nombre es Elle. Tu padre eligió el nombre de la gema más preciosa del mundo. Si Ed pudiera regresar, gracias a la piedra Li ofrecida ese día, siento que Kiana y él estarían bien emparejados. Aunque Kiana encontró esta razón ilógica, entendía bien el poder de la autoridad. Después de hablar, el emperador le entregó un sobre dorado, llamándolo un pequeño símbolo de aprecio. Kiana lo aceptó rápidamente. El emperador pareció leer sus pensamientos, y sonrió cálidamente. Esto es un privilegio de la audiencia real. Ahora el palacio tiene controles estrictos sobre los forasteros, pero con esto puedes venir a verme cuando lo necesites. Agregó que si no podía recibir invitados, la reina los atendería en su lugar. Así que, Kiana obtuvo el derecho de ver a la reina en cualquier momento, algo que el dinero no podría comprar. Ella agradeció al emperador. El emperador sonrió pícaramente mientras se despedía, diciéndole a Kiana que se encontraran de nuevo, cuando su criatura convocada apareciera. Entonces, se dio la vuelta inmediatamente y entró al interior del palacio, desapareciendo de la vista. Kiana observó la figura del emperador alejándose. Por un buen rato, sintiendo un poco de culpa hacia él, pensó que si revelaba haber conocido a alguien que se parecía al príncipe heredero, hace 6 años él podría estar feliz, aunque la voz de esa persona parecía consumida por pensamientos de venganza, pero no podía compartir información incierta, especialmente aquí en el palacio, donde ojos y oídos desconocidos podrían estar observando y escuchando. Kiana salió del palacio caminando, profundamente pensativa, sobre las razones por las que el príncipe heredero no podía regresar. Se preguntó si el cerebro aún no había sido capturado. Después de todo, aunque él regresara y matara a todos los que participaron en la caza, Hatton, que no participó, seguía vivo usando su propia autoridad para investigar. Debería ser más eficiente. Aunque Kiana pensó que esto tenía sentido, seguramente tenía razones para no aparecer públicamente, y parecía que el emperador conocía esas razones. Una vez más grabó la verdad, que el enemigo de mi enemigo es mi aliado en su corazón. Apretó los puños con fuerza y fortaleció su determinación, sin importar si el príncipe heredero actuaba así, para castigar a Hatton. Entonces debo ayudarlo sin importar qué. También tenía que allanar personalmente el camino para él. Después de todo, la historia original terminó, justo cuando comenzaba la venganza del príncipe heredero, pero ahora las cosas avanzaban rápidamente. Kiana no pudo evitar sentir que con tal progreso rápido, su corazón se sentía bastante satisfecho. El progreso rápido es realmente maravilloso. Al mismo tiempo sabía que Hatton aún no había podido usar movimientos decisivos contra la familia Pralay. Decidida a manejar rápidamente lo que está haciendo por el príncipe heredero, Kiana dio órdenes de inmediato a la sirvienta, que esperaba en la carreta, llamándola espía. Ella respondió que sí.
Kiana continuó, saldré mañana por la mañana. La sirvienta respondió enseguida que sí. Entonces escogeré un vestido esta noche. Kiana bajó rápidamente la voz para detener a la sirvienta, ordenándole que solo preparara un pañuelo adecuado y un uniforme de criada para ella. Necesitamos actuar manteniéndolo en secreto de los demás.